Suscríbete a la Panterita. De todo lo que fue el hecho en sí, desde el momento en que recibió la noticia, la forma en que se coordinó el hecho y posteriormente todas las informaciones que él venía recepcionando a partir de las conversaciones con otros integrantes. Fue así también que la relevancia de ese viaje y la importancia del objeto de esa entrevista fue determinar si existen elementos objetivos periféricos que permitan corroborar de alguna forma las declaraciones que él mismo había brindado. Principalmente porque estábamos en conocimiento de que el señor Correa había realizado 8 declaraciones entre entrevistas personales y actos de reconocimiento, en donde nunca manifestaba o señalaba el nombre concreto de una persona vinculada a la instigación del caso. Fue así que en el marco de la entrevista, él mismo no pudo tampoco brindar ningún elemento objetivo que permita corroborar la verosimilitud de estas declaraciones, ni tampoco pudo explicar de forma razonada el porqué de que antes no había realizado ningún comentario ni no había sindicado ninguna persona en particular. Terminada esa reunión, como bien lo señaló el doctor Doldán, ya fuera de la entrevista, se me acerca el abogado defensor junto con Correa y me manifiestan de que existiría un teléfono celular en donde él mismo guarda información vinculada a transacciones comerciales, económicas, financieras, que a su vez, haciendo una trazabilidad de esas operaciones, se podría llegar eventualmente a quién fue el autor o la persona que pagó por el homicidio. Es así que nosotros manifestamos nuestra decisión y nuestra necesidad de obtener ese medio probatorio. Le manifestamos qué podríamos hacer para poder obtener ese teléfono celular, y él nos manifestó que deseaba tener otra entrevista posteriormente para así conversar sobre el tema. Fue así que 2 días después mantuvimos una segunda entrevista que se versó íntegramente en la existencia de ese teléfono celular. Él mismo manifestó de que su principal preocupación era la efectividad y la realización de su principio de oportunidad que él estaba negociando con la justicia colombiana, y deseaba básicamente conocer que si este hecho nuevo podría afectar ese principio de oportunidad y eventualmente si nosotros podíamos colaborar en que este principio sea efectivo. Claramente nosotros no tenemos injerencia sobre las decisiones que pueda tomar la Fiscalía y la Justicia colombiana, pero sí manifestamos que comentaríamos esta situación a los familiares, y sobre ese comentario podríamos por lo menos de alguna forma solicitar a que los familiares acompañen el pedido de la Fiscalía General para así que su principio de oportunidad sea concedido. Luego también, entre otras entrevistas, es que tuvimos conocimiento de que la computadora personal del señor Andrés Felipe Pérez Hoyos no había sido extraído, sus datos no había sido verificado, situación que para nosotros era de suma importancia. Así también conocimos el hecho de que el celular del ex colega Marcelo Pecci no había sido verificado. Es por eso que a la vuelta de Colombia mantuvimos reuniones con familiares de Marcelo y le comentamos esta situación de la eventual existencia de un teléfono celular que nos permitiría avanzar en las investigaciones, y sobre la necesidad de acceder a los datos que podría contener el teléfono de Marcelo para continuar con nuestras investigaciones. Luego, como ya es de público conocimiento, los familiares accedieron a esta situación y realizamos la nota pertinente en razón de tratar de acceder a ese teléfono celular, ya que, como bien manifestaron, la justicia colombiana ya no lo consideraba como una evidencia, no estaba entre su prioridad el acceso a esos datos ni a la verificación de su contenido, que para nosotros sí podría ser relevante, atendiendo otras circunstancias que se manejaban en el caso, que daban cuenta de posibles investigaciones que él podría tener, que nosotros desconociéramos porque no estaba dentro de lo que es el sistema oficial, ¿verdad? También, posterior a ese hecho, accedimos y verificamos todas las declaraciones que el señor Correa venía realizando, además de las realizadas en esa oportunidad, en donde él brinda ciertas características de personas o de las 2 personas paraguayas que estarían vinculadas. Entonces es que se hace una verificación de todas estas características, se empieza a hacer un cruzamiento de datos entre si alguna de las personas que fueron investigadas, procesadas, extraditadas, condenadas por el colega Marcelo Pecci reunían esas características similares, y dicho trabajo aún no produjo un resultado, pero se sigue realizando. Así también
tenemos informaciones de otras operaciones comerciales que podrían resultar de utilidad para la investigación, y es que se están realizando diligencias en el marco de esa información obtenida, ¿verdad? También cabe señalar que preservando lo que establece el Código Procesal Penal y la Constitución Nacional con relación a la privacidad de las actuaciones y el acceso que las partes podrían tener a ella y el público en general, es que tampoco podemos brindar mayores datos sobre esas investigaciones, pero sí que estamos convencidos en que existen diligencias pendientes y que podrían resultar sumamente fructuosas. Fiscal Francisco Cabrera, el que lleva la investigación en Paraguay sobre el asesinato de Marcelo Pech. Hay que decir Habla también Emiliano Rolón de vuelta. Que existen otros datos que refieren a posibles actores intelectuales en la investigación colombiana. Sobre esto creo que nos puede explicar mejor el fiscal Alejandro Cardoso. El fiscal Alejandro Cardoso es el que va a hacer uso de la palabra ahora sobre los datos que se tienen también. Muy buenos días a todos. Autores intelectuales. Profundizando un poco ya las alocuciones que me precedieron, es conveniente nuevamente recordar que la apertura de la causa nacional se da como consecuencia de la declaración de uno de los principales procesados en la República de Colombia, catalogado como el principal articulador de los sucesos, Francisco Luis Correa Galeano, en fecha 6 de octubre del 2023. Un poco antes de un mes del cumplimiento del suceso, él ya fue capturado, y desde la fecha del 4 de junio de ese mismo año del 2022 empieza él a realizar declaraciones indagatorias con las autoridades colombianas, y lo hace en sucesivas oportunidades. Precisamente el 4, el 7 y el 30 de junio de ese mismo año, el 8 de agosto y también el 1 de septiembre. Él refirió su voluntad de proporcionar datos a la investigación, pidiendo la protección porque tenía temor por su vida. En estas sucesivas declaraciones que han sido revisadas de manera integral por el equipo investigador, encontramos que efectivamente él proporcionó datos precisos en cuanto a la autoría material del hecho, en el sentido que él mismo fue el organizador del suceso. En ese sentido dio lugares, proporcionó horarios, proporcionó características de personas, de vehículos utilizados, números telefónicos. En contrapartida, en cuanto a lo que hace a la autoría intelectual, en varias oportunidades él fue abordado por las autoridades y dijo desconocer la identidad de las personas, indicando simplemente que estarían detrás personas paraguayas. No así en relación a una persona a quien identificó con el alias del Chino, y manifestó que esta persona, alias el Chino, fue la que contactó directamente con el coprocesado Ramón Emilio Pérez Hoyos, y que fue el mandante directo, el que dio la orden dentro de territorio colombiano para que se materialice el homicidio del compañero Marcelo Pech. Creo que los fiscales que me antecedieron también hablaron ya con detalles de los ejes investigativos que va a ser abordado por este equipo de investigación, y en ese sentido queremos puntualizar con riguroso énfasis que este equipo investigador no va a cesar en los intentos de acceder o profundizar a información, primeramente que provenga de los principales actores materiales. Entiéndase, Francisco Luis Correa Galeano, los hermanos Pérez Hoyos, tanto así como Margaret Elizabeth Chacón, en el entendimiento de que estas personas tienen el conocimiento directo de quienes fueron los mandantes dentro del territorio colombiano. No obstante estas afirmaciones, tampoco podemos descartar ninguna hipótesis que tenga un mínimo de probabilidad, y estamos por supuesto que obligados a explorar todas las líneas investigativas que nos permitan la reconstrucción histórica de los hechos, y estas diligencias ya fueron señaladas por el fiscal Manuel Doldán, en el sentido que hemos solicitado la declaración testifical en calidad de anticipo jurisdiccional de prueba de estas personas, tanto así como el acceso
al aparato electrónico de la víctima y otros aparatos electrónicos que obran dentro de la investigación en la República de Colombia. También hemos solicitado la trazabilidad de una ruta del dinero, teniendo en cuenta que la naturaleza del hecho que estamos investigando es un homicidio por encargo. Y en una de sus declaraciones también Francisco Luis Correa Galeano ha proporcionado datos bancarios, inclusive a donde fueron depositadas algunas sumas de dinero. Nos parece sumamente relevante abordar ese factor de investigación, tanto así como profundizar e intentar con la República de Colombia la identificación de la persona que él identificó como alias El Chino, que fue el que directamente ordenó a Ramón Emilio Pérez Hoyos la realización de este suceso. Bueno, hablaba así entonces el fiscal Alejandro Cardoso, o lo habla el fiscal general en este momento. Se abre el espacio para preguntas en estos momentos para los diferentes fiscales que están presentes aquí. ¿Qué tal? Buenos días, Fátima Garay de Telefuturo y Noticias Paraguay. Dividiendo nada más, ya que ustedes puntualizaron la causa nacional, que es la que se procesa aquí en Paraguay, y la cooperación internacional. En la causa de Paraguay quedó claro de que recién se abrió en octubre del año 2023. Anteriormente, revisando uno a uno las causas que llevaba adelante el fiscal Marcelo Pecci, y con todo lo incautado, teléfonos celulares, documentos de esas celdas, ¿se encontró o no elementos que puedan dar indicios de quién podría haber mandado su asesinato? Bueno, hasta la fecha, como ya dije, no se encontraron elementos directos, elementos objetivos que nos puedan llevar a afirmar esa situación. Obviamente esto se va a seguir trabajando. Esta causa de cooperación está a cargo del colega hoy por hoy, Francisco Cabrera, y bueno, esas aristas van a seguir abiertas también dependiendo, como ya dijeron mis compañeros, de lo que podamos sumar a lo que nos llegue de la cooperación de Colombia. Tenemos identificada una línea de las principales causas que podrían estar vinculada a esto. Eso se está trabajando, obviamente por las razones ya expuestas no vamos a dar detalle acabado de esa situación, pero sí se va a seguir trabajando, y hasta ahora, como ya dije, no dieron de manera directa ningún aporte sustancial. Buen día, ¿cómo están? Alberto Delgado de Media Cadena. Hablaban o mencionaban ustedes que con el cambio de los nuevos mandantes de la Fiscalía de Colombia se hace que se torne un poco lenta estos trámites. Entendiendo esta situación, ¿cuándo van a tener la respuesta que necesita la Fiscalía de Paraguay en cuanto a las solicitudes que metieron ustedes? La existencia de esas dificultades son reales. Hay que hacer un recuento de las actuaciones del fiscal Barbosa, que prácticamente desde noviembre, diciembre del año pasado tenía que establecer una línea de retiro, ya su mandato estaba vencido, sabidos también sus problemas personales y hasta ideológicos con el presidente Petro, los enfrentamientos que existían. Naturalmente se encargaba más de aligerar los documentos, de poner en regla los papeles, hasta el 12 de febrero, que efectivamente deja el cargo. No hubo gestión prácticamente en los meses de diciembre, enero y febrero. El asentamiento de la nueva fiscal general también llevó su tiempo, recién ocurrió en el mes de abril. Pues entonces, fíjense las dificultades reales que tuvimos en lo material. Sabido es y comprendemos también la situación de la nueva fiscal general. Asumía el cargo con un mare magnum de problemas y también con posibilidades de relacionamiento con el exterior. Recién en los últimos tiempos, y la primera vez que conseguimos agendar con ella una entrevista fue para el mes de mayo, 14 de mayo, imagínense. Nosotros no queremos sacar la nalga a la jeringa acá de ningún modo. Nos creemos responsables, nos creemos muy proactivos, pero también hay que decir las realidades y examinar el contexto genérico. Por eso me permití decirles un poco el recuento. Hoy día todavía no tuvimos una respuesta directa a ninguno de estos requerimientos faltantes.
No tenemos idea, porque esto depende de la reciprocidad internacional. Yo puedo ordenarle a mi agente fiscal, pero no a un fiscal general de un país extranjero. Estoy pidiendo por las vías del contacto internacional una suerte de reciprocidad, y es lo que esperamos. Jessica Martínez, Radio Ñandutí. ¿Ustedes consideran que es una cuestión de desconfianza por parte de la República Colombiana? Por esa razón es que no se comparte información con la Fiscalía Paraguaya. Primera consulta. La segunda, con respecto a las declaraciones hechas en estos días por el ministro de Justicia Barcini. Él decía que este caso del asesinato del fiscal Pecci está relacionado directamente con el narcotráfico. Incluso mencionó a un empresario asesinado, Schwarman, también en el año 2021, si mal no recuerdo. ¿Es la misma línea investigativa la que ustedes están siguiendo? Nosotros, con respecto a la segunda pregunta, empecemos por ahí. Creemos que esas declaraciones deben ser asumidas a través del fiscal, seguramente serían los próximos pasos a dar. Implementarlo en forma seria y en forma responsable a través de una actuación en la carpeta investigativa. La primera pregunta, ¿me reitera, por favor? Si es una cuestión de desconfianza, ¿ustedes consideran? No. Nosotros creemos y nos abstraemos del tema de confianza o desconfianza. Provenga de donde provenga la información certera, que podamos convertirlo en evidencias de la autoría intelectual del caso Pecci, nosotros lo asumimos. No creemos ser el padre de la criatura tampoco, sino simplemente demostrar nuestro espíritu amplio con respecto a la investigación. Así es que esa es la respuesta. Blanca López, Canal 9 C9N. En relación a la postura actual del Ministerio Público colombiano, que no solamente no facilita, no les recibe distintos urgimientos que hacen, existiría un desinterés en relación a lo que ha sido el trabajo del fiscal general anterior y el ministerio actual. Por eso es que no se está haciendo absolutamente nada para colaborar para el esclarecimiento de Pecci. Existiría implicancias también dentro del propio gobierno colombiano. Por eso también ese desinterés y demoras para dar estos urgimientos. No quiero levantar juicios cuando desconozco los pormenores. Simplemente recordar que el presidente Petro tiene una línea distinta al fiscal Barbosa que salió. No sé si cuál es la afinidad política de la señora entrante, pero en fin, hoy tenemos que juzgar con los hechos y precisamos desde hace tiempo de la cooperación para que nos den los datos que nos permitan seguir con más énfasis en nuestro caso. José Hed, ABC TV. Hablaban hace rato de teléfonos peritados aquí en nuestro país y que todavía no están dando resultados concretos, pero ¿se podría saber de quiénes o a quiénes se solicitó esos teléfonos peritados y si todos ellos eran reclusos que estaban en la agrupación o de otros lugares fuera también? Los principales teléfonos, en total fueron 12 teléfonos, en 2 requisas realizadas en la agrupación, fueron analizados acá, en nuestro país. Eran de Ijasi, del colombiano Raymond Díaz, de Waldemar Pereira, hoy prófugo, de Turrini, si mal no recuerdo, y de otro procesado más por narcotráfico, apellido Ayala. Esos teléfonos, como ya dije, fueron peritados acá, examinados acá. La extracción se hizo en nuestro país, como dije, por agentes especiales del programa SIU, Senat, y han sido verificados también por los colegas a los que nos cupo trabajar. O sea, y esos teléfonos a la fecha obviamente no han aportado algún elemento objetivo que nos pueda aportar mayores datos con respecto a la investigación. Siguiente pregunta, Ariel Espinosa, de ABC Color. Doctor Emiliano Rolón, usted había hablado de cautela, había conversado con los familiares de la víctima sobre la cautela en cuanto a transmisión de información. Sin embargo, ayer escuchamos que el ministro de Justicia, Ángel Barcini, mencionó que gente ligada al narcotráfico en Paraguay está detrás del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Pero anteriormente también el ex asesor de la Asociación Nacional de Navegación y Puertos había mencionado que quienes están detrás del crimen de Mauricio Schwarman habían ordenado el crimen de Marcelo Pecci.
Entonces, ¿estas personas van a ser llamadas a declarar oportunamente dentro de esta causa, doctor? En el sistema de garantías, que es la línea constitucional y procesal, el fiscal o el juez no puede guiarse por instinto o por el tino, sino sobre evidencias. Rumores existen y se examinan los rumores, y obviamente acabo de decir que probablemente a consecuencia de estas declaraciones de una persona de muy alto rango en el gobierno, la Fiscalía tendrá que llamarlos en adelante. Eso ocurrió ayer, la información es nueva. Así es que de seguro se va a procesar. ¿Se va a llamar a declarar al Perdón. Hay un equipo de trabajo, yo simplemente transmito mi opinión sobre el tema. El fiscal general no es el operativo. El equipo de trabajo acá presente son los que van a implementar esos trámites. De seguro estoy, a consecuencia de esta declaración, tendrá que brindar su testimonio responsable dentro de la carpeta fiscal. Eso sí me queda claro. Fiscal Oscar Loera de Unicanal, Canal 13 también. Permítame insistirle sobre el mismo punto, ¿verdad? La teoría Schwarman, que ayer fue dicha así de una manera implícita por el ministro Barcini, no es un dato nuevo. Ese dato ya se arrastra del año pasado aproximadamente. Y después también en su momento Correa Galeano habló sobre el expresidente Horacio Cartes y Tío Rico. En un primer momento no los mencionó, después sí los mencionó. Entonces, ¿cómo quedan esas líneas que se habla sobre rumores? Entiendo yo que ayer Barcini simplemente lo hizo en una periférica al menos. Voy a pasar la palabra acá, si esos hilos por examinar. Bueno, efectivamente, vamos a partir de la base lógica que Marcelo Pecci era un fiscal antidrogas. Al ser un fiscal antidrogas, tiene o guarda alguna relevancia causas que él mismo podría haber llevado adelante. Así también el perfil de Marcelo Pecci no era un simple agente fiscal, era un fiscal de una trascendencia importante, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Claramente, una de las líneas investigativas, una de las hipótesis que se genera el equipo de trabajo, es sobre la base de grupos criminales relacionados al narcotráfico. No solo por el hecho de, como ya mencioné, de que él era un agente fiscal antidrogas, sino también por el hecho de que, como bien lo señalaste, uno de los procesados en Colombia hizo mención a que un grupo criminal, un narcotraficante, estaría detrás de eso. Claramente es una línea de investigación, no sería la única línea del único narcotraficante. Tenemos que considerar que el fiscal Marcelo Pecci tuvo varios años a lo largo del Ministerio Público en dicha unidad especializada. No es el único grupo criminal afectado por la tarea del Ministerio Público, y es por eso que la línea investigativa abarca todos aquellos que en su momento fueron procesados, fueron condenados o fueron en su momento extraditados por el fiscal Marcelo Pecci. Buen día, Liz Acosta, de Última Hora. Con relación a la causa abierta por Estados Unidos, ¿ya se sabe cuál es la línea investigativa? Y sobre la invitación que hacen desde Paraguay para sumarse a la investigación sobre el crimen, ¿sería sobre la misma causa? Bueno, antes que nada quiero ser claro que en materia de cooperación internacional también existen debidas diligencias, y entre ellas se encuentra el respeto irrestricto a la cooperación bilateral que se da entre estados distintos al nuestro. Yo no puedo incursionar en averiguaciones vinculadas a una cooperación bilateral eventual que exista entre Colombia y Estados Unidos. Eso no significa que yo no esté al tanto de las circunstancias del caso, pero yo no puedo profundizar esa información, como tampoco puedo dar a conocer ningún detalle vinculado a eso. Volviendo a unir cabos y lo que confirmaba la fiscal, la verificación de la celda en la agrupación Turrini, ligado al carbón que iba con destino a Bélgica. Posteriormente se une el cabo también con Tío Rico, a partir de declaraciones de Francisco Correa. Y también de otro cargamento que fue a Bélgica, que el prófugo se encuentra justamente en un país donde estuvo el actual ministro de Justicia. Es decir, se lo va a convocar porque dos de los prófugos de dos casos de tráfico internacional se encontraban en un país donde él era embajador.
¿Se lo va a convocar atendiendo que aparentemente sí maneja información que ustedes no están accediendo? Francisco Cabrera responde. Por supuesto que cualquier persona que manifiesta tener conocimiento o que expresa tener conocimiento sobre el hecho, por una obligación procesal debe ser de alguna forma convocada o verificado sus dichos. Como bien lo señalaron, no fue la única persona, existen otras personas que a su vez manifiestan tener conocimiento y por lo tanto es tarea y obligación de este equipo de investigación corroborar esos dichos mediante la convocatoria u otros actos investigativos. Diego Encina para Radio Caritas, Universidad Católica. Para el fiscal general del Estado, sí, en esta reunión que mantuvo con su par de Colombia el 14 de mayo, ¿qué explicación le dio respecto a la negativa hasta el momento de otorgar informaciones clave para la investigación? No hice ninguna reunión el 14 de mayo. El fiscal Roldán es el que estuvo presente ya con la agenda puesta para no solamente insistir en una entrevista con la fiscal general del Estado, sino principalmente insistir sobre aquellas rogatorias que se hicieron en su momento y no fueron atendidos hasta ahora. La respuesta negativa fue en ambas ocasiones, no hubo respuesta al tema de las rogatorias y tampoco no hubo la ansiada audiencia para que veamos el nivel de cooperación que nos pueda brindar la Fiscalía de Colombia. Le paso al doctor Roldán que les puede explicar mejor. Así como explicó el señor fiscal general, la excusa de la fiscal general de la Nación colombiana solamente se construyó sobre la base de compromisos laborales impostergables y con base en eso me suspendió la entrevista que estaba pactada ya, agendada previamente y que motivó que incluso yo viaje en una fecha posterior a la que estaba prevista, incluso en días festivos en Paraguay. Con respecto a lo otro, quiero significar, porque no quiero ponerle ningún tipo de pasión a esto, que las cooperaciones internacionales de por sí son trámites engorrosos, de por sí son trámites complejos. A modo de referencia, tenemos una cooperación internacional cerrada con la República de Colombia, que en una órbita natural de trabajo tardó 6 meses en responderse. Tenemos una cooperación internacional con Estados Unidos, que acá el doctor Grisetti puede explicar también, que en su órbita natural de trabajo y con una absoluta cooperación por parte del gobierno americano duró 10 meses. Entonces, podría decir que estamos en un plazo razonable para la cooperación todavía. No obstante, existen circunstancias exógenas a estas diligencias de cooperación que sí podrían contaminar el trámite natural debido a los cambios recientes ocurridos en Colombia, que son atendibles y entendibles. Ante estas negativas que se tuvieron de parte del gobierno colombiano y la falta de respuesta que hay de algunas diligencias, ¿se podría decir entonces que la investigación aquí en Paraguay quedó parada hasta tanto no se tenga una respuesta por parte de ellos, o se tienen otras líneas de investigación también? Tenemos otras líneas de investigación y también aclaro que la cooperación no está parada. Tampoco no hubo una negativa de respuesta a la cooperación. Ellos reafirman que se encuentran abocados a dar cumplimiento a las requisitorias de Paraguay y lógicamente los tiempos que ellos dediquen a eso ya son cuestiones que están ajenas a la capacidad de accionar de la Fiscalía de Paraguay. Por ejemplo, solo a modo de referencia y sin ánimo de justificar ningún tipo de acción, el fiscal que está a cargo de esta cooperación internacional también es el fiscal del caso de Marcelo en Colombia, el fiscal Mario Burgos. Mario Burgos tiene como referencia el caso de Otoniel a su cargo, que está en pleno desarrollo procesal. Me refiero al ex líder del Clan del Golfo. También tiene el caso de Nicolás Petro, el hijo del actual presidente de Colombia. Entonces, lógicamente, su capacidad de actuar de manera rápida se ve también mermada por circunstancias que son naturales en toda cooperación internacional. ¿Vínculos de la Drangheta con bases en Sudamérica se está analizando? Que tengamos nosotros una información objetiva con respecto a eso, no, pero como es de conocimiento público, las autoridades italianas están en permanente contacto con nosotros, tanto el Cuerpo de Carabineros como el Cuerpo de la Guardia de Finanzas. Todas las autoridades colombianas están permanentemente colaborando con nosotros. El fiscal general del Estado mantuvo una reunión bilateral presencial en el mes de febrero de este año con el fiscal antimafia de Italia y ambos exteriorizaron su
necesidad de cooperación directa en la lucha. 11 de la mañana con 59 minutos, conferencia de prensa del fiscal general del Estado y de fiscales. Nosotros llegamos hasta aquí. Gracias por la audiencia. Ya se viene ABC Noticias por ABC TV y el Cardinal Deportivo aquí en ABC Cardinal 730M. Nos vemos, compañeros. Sí, señor, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau, gracias. Venimos del Paraguay cantando y bailando. A la Gran 730 fue presentado por... Si el Wi-Fi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Salud protegida. Prosegur Alarmas, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. El Cacique sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa. Copetrol, vamos. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puchupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Avon, calidad que une generaciones. Energy, energía de calidad al precio justo. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja y las divisiones formativas del fútbol paraguayo. Múnich Ultra, fluye con todo. Automotor, número 1 en camiones. Apostala, ganarlo cambia todo. Alcanza tu mejor versión con CEPEL, carreras para personas con experiencia laboral de la Universidad San Ignacio de Loyola. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Respira bien con Respiben. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. Geely, representante exclusivo Automotor. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el... Buenos días, Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día para todos. Bueno, el fin de semana Gastón Olveira alcanzó los 100 partidos jugados por el Olimpia, con la camiseta del Olimpia, y... Libertad pegó el grito al cielo, como se suele decir, ¿verdad? Su técnico, Su técnico. Sí, sí. No sabemos hasta ahora la postura de la dirigencia. Y si se parece al de su técnico, será una reacción tardía. Claro. Porque durante la semana pasada dijeron, no, minimizaron. Sí, se hizo un intento por buscar cambiar, pero no encontraron alternativas. Y Tacuary se mantuvo en su postura de jugar ahí. Toda reacción ahora de lo que puedan decir ya es demasiado tarde, ¿verdad? Lo de Sol de América, para cerrar el círculo, había sido que está cambiando los faros. No tiene faros en este momento la cancha de Sol. Por eso el partido del miércoles va a ir a las 2:30 de la tarde. Por eso ni se pensó en Sol de América, como decíamos, ¿por qué no jugaron? Nadie jugó el sábado, ¿verdad? Y en cuanto al campo de juego, la verdad que uno veía por momentos cuando la pelota circulaba, no tenía un recorrido normal, a veces picaban mal. Eso yo le decía a Darío, es más, me acuerdo a tipo minutos 60, 65, le dije, lo que van a decir la gente de Libertad de la cancha del Estado en caso de que esto permanezca así, o peor todavía si pierda Libertad. Se dio el 0-0 y casi es como perder después de lo que sucedió ayer con Cerro Porteño y Sol de América. Ahora, la comparación que hace Ariel Galeano respecto a que Cerro le lleva a Tacuary no tiene mucha razón, ¿verdad? En ese aspecto por lo menos, porque está claro que allí hay una razón económica que si hubiese pasado con Libertad no hubiese tenido el mismo impacto positivo que con Cerro ahora, ni que decir en posibilidad de campeonato. Las gestiones para llevarlo tampoco, porque llevar a Encarnación a Ciudad Este por una cuestión económica. Sí. Claro, y está también el tema del reglamento que hace poco conocimos a través de la gente de Luqueño, cuando, ¿se acuerdan? La famosa historia de la nueva olla, el concierto. Y ahí es que se dijo que en el reglamento figura que en la cancha de River se puede llevar partidos de menor envergadura o de poca convocatoria, y ahí sí pueden jugar, por ejemplo, Guaraní y Libertad. De hecho, los dos jugaron contra Tacuary ahí. Y en el caso de Cerro y Olimpia no lo pueden hacer ahí, y tampoco Luqueño. Entonces, hay cosas que no se entienden. Y también, no solo el campo, la lumínica es pobrísima. Es un escenario de tercer nivel, de tercera división, pero ¿cuántos goles hicieron Guaraní y Tacuary?
Y el único 4-4, porque después... 8 goles. No, porque Galeano decía que patearon 12 veces al arco y acertaron una vez nomás al arco. ¿Verdad? O sea, hay de todo. Es muy opinable todo lo que dijo el técnico. Por un lado, no deja de tener razón. Por otro lado, la dirigencia tendría que haber escuchado esto. No sé si fue dirigido a la dirigencia también, ¿verdad? Porque lo que le gritan HDP y Burro son los hinchas de Libertad. Porque ya pasó eso hace varios partidos que viene pasando, ¿no? Sí. Ya en Cancha de Libertad, la otra vez lo despidieron, pedían mucho por Sarabia cuando había perdido con Cerro en Cancha de Libertad. O sea, viene con una carga especial el técnico Galeano. Estamos en contacto con Carlos Ortega, presidente del River, del Quelito. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? Presidente, ¿me escuchás? ¿Está el presidente de River? Presidente, ¿me escuchás? Bueno, vamos a retomar. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. ¿Quieres sorprender a mamá y papá como nunca antes? Con Farmacias Catedral es posible porque sorteamos 100 premios, estadías, efectivo, días de spa, vales en electrodomésticos y mucho más. Todas tus compras desde de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos y compras de marcas participantes doble cupón. Consulta bases y condiciones en nuestro sitio web. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Atención, en Bristol volvieron los precios locos en todos los productos. Descuentos imbatibles. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Además participas de la promo 3.000 millones en premios. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Desaparece parte de Paraguay. Es hora de apoyarla siguiendo en Spotify a la playlist que puede desaparecer, donde se agregan artistas nacionales cada semana. La música que puede desaparecer. Una advertencia de la AIE. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur App y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play y App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. Bueno, tenemos a Ariel Galeano, el técnico de Libertad, quejándose después del empate de Libertad ante Tacuarí. Y yo vuelvo a sostener, no podemos igualar para abajo nuestro campeonato nunca. Cuando hay un partido de esta naturaleza se tiene que intentar jugar en un escenario apropiado. Y hay un departamento de competiciones y es la responsable de que se haya jugado este partido ahí. Y está mal. Sí, claro, tenés razón. En primer término, los que suben debería tener habilitado su estadio para comenzar a ser serio, ¿verdad? Acá hay 3-4 equipos que ni siquiera tienen estadio, equipos que ya están más de un año en primera y todavía no jugó un partido en su estadio. Allí me parece que se origina todo. Creo que hay un reglamento que se va a comenzar a activar desde el 2025 en cuanto a esa exigencia que va a ayudar a que también porque cada vez crece más el pago en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero que ofrece la TV por el derecho de concepto de televisación. Entonces también los clubes que suben tienen que ponerse las pilas y se le da tiempo ya a los que probablemente pueden ser de primera en los próximos años. Cierto que cuando juegan se juega en una cancha así, la cancha es para los dos equipos, pero vamos a ser sinceros, vamos a ser realistas. Tacuarí tampoco pudo jugar de la cancha, o sea, el espectáculo se fue al mazo. Hoy nosotros somos los punteros del campeonato todavía y tener que venir a jugar a una cancha que no está en condiciones para primera división, da rabia porque yo soy un tipo que ahí afuera me dicen burro, me dicen hijo de puta, me dicen de todo, ¿verdad? Al finalizar el partido, pues yo soy un tipo que labura mucho y que se rompe el alma por hacer mejorar a su equipo. A veces acierto, a veces me equivoco, pero la verdad que la injusticia no me gusta. No me gusta la injusticia porque ya sé y me enteré que Tacuarí iba a jugar con Cerro en Ciudad del Este, si no me equivoco, en Encarnación, en Ciudad del Este. Va a jugar en Ciudad del Este, ¿verdad? Es una vergüenza que juegue en Ciudad del Este. Es una vergüenza.
Es una cancha que se preparó para que la selección juegue en eliminatoria el año pasado, en octubre, noviembre, no me acuerdo. Es una vergüenza, Shera. La verdad es que es una vergüenza. Les pido disculpas por alzar la voz. No da gusto. Yo me rompo el alma laburando y mis jugadores se matan entrenando todos los días. Y no es justo que tengamos que salir de acá y por un resultado así terminar siendo hijo de puta, terminar siendo burro de mierda y terminar siendo todo lo que somos al final de un partido así. Porque no se juegan con las mismas cartas. No se juegan con las mismas cartas. No es justo que nosotros juguemos acá y que nuestro rival directo vaya a jugar en una cancha donde sí se puede hacer un espectáculo. Y la cancha para los dos equipos, vuelvo y repito, la cancha para los dos equipos. Pero ninguno de los dos equipos hoy pudo jugar al fútbol gracias a la cancha. Yo ahora, como le digo a mí, yo veo la estadística del partido, termina el partido y veo que de los 14 tiros que tuvimos, uno acertamos al arco. ¿Cómo de 14 tiros va a acertar uno al arco? Pero ¿qué yo le voy a decir si no podían parar la pelota? No podían parar la pelota, es una realidad. Es una realidad, no, ellos no podían parar. ¿Yo qué le voy a decir ahora? No puede ser, nosotros tenemos que ser más punzantes. ¿Cómo van a ser más punzantes si no pueden acomodar, si no pueden dar un último pase? ¿Qué yo le voy a decir? Nada, no puedo decir. Tienes razón, Galeano. Sí, pero yo creo que sí, si hubiera hablado antes. Y no porque Federico recién recordó, el partido más emotivo de este torneo fue en esa cancha. Tampoco vamos a decir que lo de Guaraní Tacuares son unos fenómenos porque metieron 8 goles. Libertad en la época de Garnero fue a esa cancha y ganó también. Eso no invalida el concepto, pero el concepto queda muy relativizado cuando hace rato los Cerro, Olimpia y Libertad tienen un poder extra, ya sea desde el escritorio, desde la concurrencia, desde todo lo otro. Lo que Ariel marcaba y lo que también fue debate en la transmisión ayer en la previa de Sol Cerro. Ahí tenés otro partido. Sol Cerro que la dirigencia dijo, vayamos a Encarnación, no volvemos nomás porque le vamos a... Al no tener reglamento todo es de acuerdo a. Y en el de acuerdo a ya pueden entrar rivalidades, amistades, conveniencia, incomodidad deportiva. Por eso recordaba, hubo una época donde cuando Jiménez Calvo era presidente, Libertad hizo la inversa. Forzó para que los Cerro y Olimpia vayan a esos estadios, ya que no podía salir. Hubo una época donde Libertad hacía de visitante en el Defensores del Chaco. ¿Cuántas veces vimos que aparecían empresas, entre comillas, que compraban los espectáculos para que Cerro y Olimpia jugaran de visitante en el Defensores del Chaco? Y no era por la masividad, era por la comodidad deportiva. Entonces, es algo que no se va a acabar hasta que los 12 equipos tengan un estadio. Y se les obliga a esos equipos que no tengan que salir. Porque acá también, por eso citaba lo de Sol, Sol tiene estadio, pero Sol no jugó ni contra Olimpia ni contra Cerro en Villaliza. Solamente juega cuando ya estos equipos no tienen absolutamente nada que disputar. Y eso hace que, yo creo que ya la parte final era una especie de descarga del hincha, de la frustración del profesional, pero es algo que él sabía. Es algo que nosotros sabíamos hace 2 semanas. Por eso se le preguntó al presidente de Libertad eso de ir. Y él hasta reconoció que esa cancha no está habilitada para el tema de la luz del VAR. O sea, si el sábado había una jugada que se tenía que definir, y bueno, pero se habilita. Y acá, o sea, se habilita para algunos partidos, pero para otros no. Mañana el Luqueño va a ser otra vez de local contra Olimpia en el Defensores del Chaco. O sea, así irregularidades tenemos a granel. Lo que pasa es que muy pocas veces un técnico habla, porque tranquilamente pudo haber sido el hincha opina eso. No desde... Sí, porque hay forma de decir también, ¿no? Yo me acuerdo que Garnero cuando pierde por 2 puntos, perdió con Libertad un campeonato, y ganó Jubero. El famoso partido contra Independiente de Camporán en cancha de Libertad. Garnero también terminó el campeonato y dijo, nosotros fuimos a todas las canchas. Sí, exacto. Y Libertad en aquel momento no había ido a todas las canchas.
Aquella vez fue el famoso General Díaz que tuvo que arreglar sus canchas y jugaron en el Defensorio. O sea, son cosas cíclicas, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con quizás ese sentimiento de injusticia que le agarra al técnico, pero lo de llevar a Ciudad de esta Encarnación es económico. Lo de no ir a Luqueño es por una cuestión de seguridad. Porque también ya es medio... sí, pero ¿dónde va a poner el público? Poner el partido Olimpia Luqueño, ¿dónde va a poner el público Olimpia? Si está un poquito en preferencia, ¿verdad? Compartiendo con los locales, después la gradería de los hinchas, la visitante. Es todavía medio incómodo el tema. Luqueño tendrá que presentar, si presenta un plan, ya para el año que viene con tiempo, y que ya vamos a recibir acá y acá van a estar, bueno. Pero por ahora esa es la cuestión. Y después está el tema, sí, que nos pueden llevar a la cancha de un equipo de tercera división, un partido de primera, sea cual fuese. Sea Resistencia Ameliano contra Sol Ameliano Tacuarí. Bueno, vamos a ver en otro lado que lleven a una cancha de tercera división, no sé, que sea, a ver, qué sé yo, quién estaba en tercera, uno grande, no encuentro acá en Sudamérica, pero no se puede. Intermedia máximo, ya había queja cuando estaba en intermedia, River, porque acabo de arreglar tu cancha en la medida de los cargos que tenés que cumplir por estar en primera división un cargo, segunda división otro cargo. Imagínate que en tercera debe ser mucho más. Yo no sé cómo estaba ahí in situ esa cancha. La otra vez defendía el presidente luqueño cuando decía los cuatro costados tiene. No tiene los cuatro costados. Tribuna no tiene. Entonces ese punto sí debe evitarse para la próxima, ya no llevar más partidos ahí. Estamos en contacto con Regis Márquez, gerenciador del Club Tacuarí. Regis, ¿cómo te va? Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? Bien. ¿Escuchaste lo de Galeano, el técnico de Libertad, hablando sobre el post partido ante Tacuarí y la imposibilidad de jugar en la cancha de River? Sí, escuché y bueno, algo que molesta un poco, y yo creo que no hay una conversación con la gente de Libertad entre él y los dirigentes tampoco, ¿no? Porque nosotros siempre estuvimos abiertos a cambiar el escenario para jugar contra Libertad, pero tampoco no tenemos por qué pagar alquiler de estadio y cosas así para dar o gusto a Libertad, ¿no? Entonces esperamos a gente de Libertad nos chamar para mirar si querían cambiar y nunca nos llamaron, ¿no? Entonces este es un punto. Segundo, yo creo que él hablando así desvaloriza mis jugadores, ¿no? Y tenemos que acordar que Tacuarí empató también con ellos en cancha de ellos, ¿no? O sea, venimos de una victoria y un empate en cancha de ellos también. Entonces, yo creo que no es tanto así, ¿no? Tenía que pensar mejor sus palabras y en la Libertadores le va mal y son canchas lindas que juegan, o sea, yo creo que el problema está más adentro que en la cancha de Tacuarí. O sea, Regis, la gente de Libertad se contactó con ustedes y ustedes estaban abiertos a cambiar de escenario, pero que Libertad corra con los gastos. Así mismo. Y al final nos llamaron más a nosotros a través del presidente del club, Nito, y esperamos hasta el último minuto, ¿no? O sea, nosotros no queremos perjudicar a ningún club, a nadie, más Libertad que siempre nos ayudó, siempre nos apoyó, prestó jugadores, es un club ejemplo, ¿no? Pero y otra cosa, yo creo que Ariel también tiene que aprender, porque dentro de todo Libertad es un club malo para Paraguay, ¿no? O sea, Libertad es el peor ejemplo que hay para Paraguay, porque es un club que tiene un estadio lindo, canchas lindas para entrenar, unas buenas inferiores, paga al día, pero infelizmente este no es el fútbol paraguayo, ¿no? Yo creo que Libertad está... Y hay que aprender que el fútbol paraguayo no es así, va a jugar en canchas feas y la otra cosa también que no tiene sentido ninguno, putear porque vamos levar o partido de Cerro a Ciudad del Este. Y que ele me ponga 15.000 libertinos en la cancha y yo levo a Ciudad del Este tampoco, también. Bueno, eso es lo que uno marcaba. Ahora, Cerro Porteño tampoco está feliz de jugar en Ciudad del Este con tantos viajes, ¿me entiendes?
O sea, no es como ele disse que Cerro está feliz, que vai jogar numa linda cancha, não. Cerro Porteño viene de muitos viajes e não quer ir à Ciudad del Este tampoco. ¿Y vos cómo viste la cancha, el estado del campo de River, Regis? E aí é outro tema, não? Nós gastamos muito por esta cancha e legalmente não está o que nos venderam. Esta é a realidade, me entendeu? E gastamos muitíssima plata, não? E eu vejo vocês falando de construir estádio todo. E claro que Taquari, o sonho de Taquari é construir um estádio. Pero, e isso eu digo a vocês e dije à APF, é impossível invertir em um clube de Paraguai uma plata importante jogando todos os anos descenso. Mientras tenha 12 clubes e se há 3 anos de promédio, é impossível um equipo chico fazer uma inversão grande. Me entendeu? Porque vamos suponer que eu empeço a construir um estádio de 3, 4 milhões de dólares. Se eu tenho 3, 4 anos em primeira, eu posso fazer isso. Agora, todo o ano, Taquari está jogando descenso, porque nós descendemos, quedamos em último. Me entendeu? Imagínate que hoje estamos em oitavo na tabla, estamos muito bem hoje, mas seguimos aí peleando abaixo. Ou seja, não é justo, me entendeu? E eu estou seguro que este tema de 3 anos vai terminar quando um equipo grande entre abaixo para descender. Aí sim vão terminar este promédio. Regis, se habla de que el técnico de Libertad dijo que remataron, ¿cuántas veces? 12, 14 veces. 14 veces. Y una sola vez acertaron al arco. Que era imposible. Su equipo... Hola. Sí, ahora te escuchamos. Él está hablando de su equipo, ¿no? Sí, su equipo. Sí, pero yo te aseguro que si vamos a hablar eso, o arco de River es el mismo tamaño de arco de Libertad. ¿O ele cree que es menor? La cancha puede estar en mal estado, pero el arco es el mismo tamaño, creo yo. Para vos, Ariel Galeano busca excusas con la cancha para lo que significó este tropiezo de Libertad, Regis. Yo creo que es el momento equivocado, ¿no? Porque ahí tengo mis jugadores, o Bruno y ustedes de la mesa, ¿me entienden? Y me pareció una falta de respeto a mis jugadores. Como si, mire, no ganamos porque la cancha es mala y los otros jugadores de Taquari no existen, ¿no? Entonces yo voy a hacer acordar, empatamos con ellos en su cancha. La primera vuelta. Ganamos de Cerro Porteño en cancha de Cerro Porteño. Jugamos mejor los 2 partidos contra Olimpia, o sea... y Cerro Porteño no crea que va a venir ahora a ganar fácil de nosotros porque no va, ¿me entiendes? No sé si gana. Regis, para cerrar, ¿vos crees factible que en algún momento los clubes que asciendan, porque hay un reglamento ahora que se estableció para, creo que va a entrar en vigencia, una exigencia, ¿vos crees que no es factible eso, que el club que suba ya tenga que tener su cancha? No, yo creo que no. Mientras no tenga un proyecto, un proceso, ¿me entendés? Y los clubes no sean sociedad anónima para que venga alguien invertir de verdad, no va a funcionar eso. O sea, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro no juega un torneo paraguayo. ¿Me entendés? O sea, yo creo que no es así imponer. Yo creo que primero tenemos que, si hablamos mucho de formar jugadores, ponerla, hacer un centro de entrenamiento muy bueno antes del estadio, ¿me entiendes? Eso yo creo que es más importante hoy por hoy que los estadios. Gracias, Regis, por atendernos, muy amable. Ok, suerte, Bruno. Adiós. Regis Márquez, el gerenciador de Tacuarembó. Vamos a ver y seguimos con el campeonato.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Mes de celebraciones y en tus reuniones no pueden faltar los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizos parrilleros, chorizos con queso, butifarra y mucho más. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Bueno, ¿y qué hacemos, muchachos? ¿Cómo se soluciona esto? Estábamos en el debate de que si tiene razón o no el técnico de Libertad. Y ya los compañeros estaban analizando, tanto Dani como Federico, en algunos aspectos que ya se viene arrastrando de hace años. Es cierto eso de que no se juegan con las mismas cartas, porque el equipo que va a todas las canchas, que baja en cualquier escenario, ese es Libertad, salvo algunos partidos. No es el caso de Cerro y Olimpia, pero me parece que aquí lo que falló toda la estrategia, la negociación, porque como hizo Cerro, por ejemplo, para evitar viajar a Encarnación, Ciudad del Este, en el partido contra Sol, negoció con la gente de Sol, y la gente de Sol entendió la situación de Cerro. Y negociación, porque hay otra negociación que económica. Esta fue una negociación, claro, ¿te acuerdas? No fue una persuasión, o sea, fue una charla, convención. No es que hubo una negociación económica como pasaba antes, que Cerro acostumbraba a eso. Cuando lo iban a llevar al este, había un grupo que compraba el espectáculo y se jugaban a defensores. ¿Se acuerdan? Sí. Libertad hace mucho. Estaba yo recordando el famoso partido de Chamot. San Lorenzo. Fue en cancha de San Lorenzo. Claro, o sea, y ganaba ante Libertad. O sea, por eso yo no. O sea, no es la primera vez que envían a Libertad a jugar una cancha así. No ganó, y es producto de la carga que tiene Galeano. Quizá casi fuera de la Copa Libertadores, a no ser si no sabe que lo están por remover en cualquier momento. La gente, los hinchas de Libertad le insultan, como pasó después del partido con Cerro. Puede ser producto de una carga importante, porque tuvo que haber empezado con los dirigentes, ¿verdad? Una charla previa, si había otros planes, se estaban esperando el llamado, dijo, y yo le creo a Regi en eso, porque Nito era un tipo, vos sabés que tiene mucha apertura. Él estaba esperando el llamado para ver qué hacían con el escenario. Y lo recordó Regi, o sea, desde la famosa época cuando Tacuarí le saca el título a Libertad para darle a Nacional, o sea, la cantidad de jugadores, Gustavo Aguilar, Néstor Jiménez, o sea, esa relación existe. Lo que pasa es que hay una clara desconexión o cortocircuito entre lo que expresa Galeano del lado futbolero y la dirigencia, que no le daba demasiada importancia. Porque, por eso ayer en la previa, cuando Bruno decía el tema de partido de definición, y sí, fíjate que ha de ser el partido de mayor definición, donde Libertad, teniendo el tiempo y la predisposición del rival, no cambió de escenario. ¿Cuántas veces vimos? Porque capaz ese partido de Chamot, fíjate que no incidió. O sea, la parte llamativa fue un partido que estaba ganando, terminaste perdiendo, pero no es que Libertad perdió el título por eso. Ahora, Luqueño también, si Libertad y Cerro ganan, tenía Nacional, tenía, pero no, si Libertad y Cerro ganan de aquí hasta la última fecha, el partido donde Libertad perdió el título es el del sábado. Y si lo que dice Regis, nosotros estamos esperando que la gente de Libertad nos llame para cambiar de escenario, entonces se nota claramente la dirigencia está en otra. Salvo que salgan a desmentirle a Regis, porque acá me parece que es clarísimo, porque otra cosa hubiera sido, no, nosotros no jugamos, cosas importantes. Pero Dani, ahí yo no estoy de acuerdo. Porque está bien, todo lo que ustedes cuentan es una realidad o
o una realidad a confirmar por parte de Libertad, si es con lo que dice Regis. Claro. Pero yo a lo que voy es algo que me parece que tiene que focalizarse más en que la misma divisional tiene que cuidar los espectáculos. Y la televisión también. ¿Por qué dejan que pase esto? ¿Por qué dejan que se juegue un partido de esta naturaleza en un escenario que no es el apropiado? Porque si ganaba Libertad en los pocos canales que pasan, pero igual pasan en ESPN, que es la cadena mundial, iban a decir, el puntero del fútbol paraguayo Libertad, sí ganaba Libertad, estoy hablando, ¿verdad? Ganó acá, mostramos el gol y vos ves la cancha de River. Entonces, tú tienes que ser una gestión de que si yo pido o no pido, o que si me voy, no me voy. No, la divisional tiene que cuidar el producto. La televisión tiene que cuidar el producto. Y lo mismo voy a decir si es que lo quieren llevar a Olimpia o a Cerro a cancha de River. De hecho, no se van ahí, porque ahí aducen el tema de la seguridad y el tema de la cantidad de gente. Entonces, la vara no es la misma. Y el producto termina siendo devaluado. Y no está bien eso. No está bien. Y no es la primera vez que pasa. Y Libertad ya tiene que ser considerado a partir de ahora de otra manera, porque está definiéndose el campeonato. No importa que no tengan la cantidad de gente que tiene Cerro o que tiene el Olimpia. Acá no se trata de minorías o de mayorías. Hay que respetar la mayoría como también hay que respetar las minorías. Se trata en función a lo que es nuestro campeonato y como producto, qué es lo que nosotros le estamos dando al fútbol paraguayo, a la gente. Está mal. Y no tiene que partir de un pedido de Libertad. Mira, se durmió el dirigente de Libertad, no hizo el pedido. Mira, la gente de Tacuarí le pidió que paguen el alquiler, una cosa así, que se pueda jugar en otro escenario. ¿Y la divisional qué hace? ¿Y la televisión qué hace? ¿Y habilitan esa cancha? Y está mal. Está mal. Pero, a ver, está mal cuando Libertad no gana. Si Libertad hubiera ganado, iba a ser el capítulo 820 de las veces que Libertad fue allí a ganar, y va Libertad porque no tiene los 15.000 hinchas que decía Regis. Y bueno, está mal. Pero entonces, ¿sabes qué? Porque la vara no es igual. Pero eso desde que el fútbol paraguayo... Olimpia y Cerro no se van ahí. No se van. Olimpia y Cerro no se van a jugar en la cancha de River. No, entonces también está mal. ¿A vos te parece justo? No, justo no. Y bueno, entonces... Pero Libertad se durmió olímpicamente. Y ese se durmió, lo que no tiene que la división, algo tiene que cuidar. Y bueno, ¿sabes que desde la igualdad, ningún equipo debería llevarle a Cerro y Olimpia al interior? Acá no una competencia de quién es más vivo. ¿Cómo que no? Claro, no debería de ser así en todo caso, perdón, me voy a corregir. Tiene que, ya dije ayer en la previa, no tiene que ser de quién es el que hace más la triquiñuela, que está más vivo, estamos más en el fútbol paraguayo. Que esto, no. Estamos en el fútbol paraguayo. Vamos a cuidar nuestro producto. ¿Cuántas veces? Y cuando Libertad hizo de visitante contra General Defensores del Chaco, ¿por qué fue? Porque todos dijeron sí en pos del producto. ¿Qué producto? Si eran Defensores, o cuando aparecían estas empresas a hacer que Cerro y Olimpia no vayan a esos estadios. Y los locales, vos le preguntabas a los dirigentes de Sol, de Tacuarí, de todos, ¿cuál es la empresa? No podían decirte quién era la empresa. No había datos de recaudación. ¿Eso es justicia? ¿Eso es igualdad? No. Si vamos a hablar de una cuestión netamente de la justicia, los dos equipos tendrían que tener su estadio y ninguno debería salir ni siquiera a Ciudad del Este, Encarnación, porque allí también se rompe el criterio de la igualdad. Ahora, justamente porque sabemos que esto es el fútbol paraguayo y que siempre tienen preferencias, algunos, y en el caso de Libertad también ha tenido lo suyo, acá era preguntarnos, y yo creo que es revelador lo que dice Regis en ese sentido. Lo ideal es que los dos equipos tengan estadio,
Y si el tema es cuidar el producto, hasta que tengan estadio para 500 personas, pero que tengan un gramado lindo, porque al fin y al cabo esa es la cuestión. O sea, ayer se jugó un Sol Cerro donde solo era local. Cualquiera diría, desde la igualdad debió haber jugado en Villaliza. No, iban a ir a Encarnación, después accedieron y jugaron en el Defensores. Eso desde la vara de la igualdad tampoco está bien. ¿Por qué Sol contra Cerro y Olimpia juega en el Defensores del Chaco? Y no me van a decir que porque lleva mucha gente. No, hay veces que... Y así se habla. La vez pasada la gente de Luqueño se quejó y porque ellos dicen, no, acá contra nosotros hay una persecución. Ojalá tuviésemos ese mundo ideal. No el es, último Sol Cerro también se había cambiado el año pasado, me acuerdo. Se fijó para Villaliza un domingo en un horario medio nocturno y después se cambió el Defensor de vuelta. O sea, estos cambios los tenemos. Sí, y no es porque iban a haber 30.000 personas, Pero es una constante. ¿Y por qué Tacuarembó invirtió ahí para poder hacer de local? Porque la APF permite que y le pone una categoría. Y la no APF puede tener categoría B ni C esa cancha con todo el respeto. La APF no tendría que permitir, pues. Y claro, que permita que invierta, que ya está bien invertido en Sol de América. Exacto. Acá me dice, por ejemplo, me quiero oyente el ejemplo de Riestra y Barraca, pero esos son equipos que están en la primera, ¿se entiende? Riestra y Barraca tienen menos cantidad que River su tribuna, Sí. no tiene tribuna. Claro. Pero son equipos que están en la primera, o sea, si River tuviese la primera y juega en su cancha, bien, porque tiene su cancha, está en la primera, te puede gustar o no. Pero River no está en la primera, ese es el error. Eso está mal. Llevar a una cancha de tercera, no algo que le lleve la Confederación Brasileña de Fútbol a ver a la cancha portuguesa. Federico, al acá, Palmeiras, acá, por ejemplo. ¿verdad? te llama un periodista alemán y te dice, haceme un poco el resumen del fin de semana de fútbol paraguayo. Y vos le vas a decir, el puntero del campeonato de la primera división jugó en la cancha de un equipo de la tercera división. Y te va a preguntar, ¿cómo te va a decir? Porque le va a llamar la atención. Él no sé cómo que el Bayern Múnich vaya a jugar encima que a nosotros nos bajan la caña de por visitante todo. contra el Sandhausen, que porque está en la tercera le división. estaba contando, imagínate que ¿Y nosotros le va a nos llamar bajan. la atención? Le estaba contando a los compañeros que ayer estaba escuchando un medio donde estaban juzgando al River de Michelis y decían, en algún momento va a venir Palmeiras, porque River la semana enfrentó a un equipo que tiene un delantero de 40 años y otro de 42, dice, ¿verdad? Refiriéndose a Libertad, o sea, fíjate, lo que se da si vos decís que mira esa canchita, no, eso de acuerdo, pero eso no tenemos que permitir nosotros. Ahora, que esa es la razón por la que Libertad puede perder el campeonato, yo no estoy de acuerdo. Yo creo, yo estoy muy de acuerdo con que tenemos que cuidar nuestra imagen, sí, pero si Libertad ganaba pensaría lo mismo. O sea, no se puede llevar ahí. Por eso le pregunté y creí que mi pregunta iba a ser muy importante. ¿Viste cuando vos decís, vamos a hacer, como diría alguien, atajar la pregunta? Cuando le pregunté a Editores, ¿qué piensan de jugar a la cancha de River el sábado? Pensé que era una respuesta un poco más, a ver, pero nada, no le dio lo mismo. De que se iba a quejar, pensaste claro, vos, porque iba a levantar la voz. Totalmente, no estamos de acuerdo, vamos a pelear hasta la última instancia, estamos viendo, pero y bueno, no había otra cancha y vamos a ir a la cancha de River. Hasta reconoció que la luz del bar no funcionaba. Si bien Tacuarembó va a jugar su próximo partido local en Ciudad del Este el sábado, que es por la fecha 20, ya no va a utilizar los jardines Arquelito a partir de ahora. Se habla de alguna notificación de APF, pero me cuentan desde el sector de Tacuarembó que no es eso, sino que para cuidar, salvaguardar lo que es la competencia a partir de ahora, Tacuarembó ya no va a usar esa cancha. Acá me dicen lo mismo, Sí. la APF ya le comunicó a Tacuarembó que no puede utilizar la cancha arriba. Llamarle otra vez a Regi. Pero ahora ya no puede. Entonces tiene que ver con esto. Pero a mí me dicen que no hay notificación, que es una cuestión que tiene que ver también con la dirigencia, que ellos ya viendo todo lo que pasó, con lo que yo se estoy de habló, acuerdo con Federico, más allá de que hay muchas cosas que dejan que desear en cuanto a la organización y la programación del fútbol, los cambios permanentes, que la cancha no está, que se juega acá, allá, una desprolijidad enorme. Yo creo que también que la dirigencia de Libertad se durmió acá realmente, porque lo tiene al hombre más poderoso del país, que puede levantar su teléfono, aprieta unos numeritos y te puedo asegurar que a sabienda de esa condición se podía haber evitado no jugar en cancha Con de... Michel Sánchez hay que hablar para oficializar si es real esto. Que la APF ya le comunicó ahora a Tacuarembó que no puede jugar en cancha de River. Pero llamarle a la gente de Tacuarembó. No, porque ellos también pusieron dinero ahí. No, por eso, no. Y es justamente lo que estoy Pero a consultando. ver, desde la función del campeonato,
Qué partido importante ya le queda a Tacuarembó jugando en local. Ese es el famoso leche derramada. Sí, ya fue. No, claro, y mira que cuando hicieron lo de la divisional. Clausura, Dani, pero no sé si. Pero por eso. A mí esto me recuerda cuando se catalogaba la intermedia de semiprofesional. Semi un eufemismo para decir no somos ni una cosa ni la otra. Cuando de la FIFA te dicen vos sos profesional o amateur. Eso de, no, nosotros habilitamos estadios para ciertos partidos. Voy al ejemplo que vos pusiste con el tema del extranjero que viene de Alemania o donde sea. Fíjatelo, si te preguntan, ¿de qué es lo que están hablando? Estamos hablando del partido entre el puntero de nuestra primera división contra un equipo y se jugó en la cancha de ese equipo. No. Se jugó en la cancha de un equipo de tercera división. ¿Y por qué no se jugó en la cancha de ese equipo de primera división? No tiene cancha. Primer punto. ¿Dónde jugaron? En una cancha de tercera división. ¿Y cuál fue el otro partido? Ya hablamos lo de Sol Cerro, ¿verdad? No se jugó en la cancha local, tampoco se jugó en el interior, se jugó en el Defensores. Y mañana, el miércoles, va a haber un Luqueño Olimpia. Luqueño, el que hace fiesta ahí en su... Sí, pero no va a jugar allí. No, tenés irregularidades. No pasar el primer párrafo desde ese lado. Pero esto ya va a ser, salvo que digan, no, ni en el clausura. Pero ese estadio estaba habilitado cuando fue el 4-4, era, mirá un poco, qué partido espectacular. Y salvo que me digas, no, como la vieja simultaneidad de las últimas 3 fechas se tienen que jugar de forma simultánea, digan, las últimas 5 fechas de esta forma. Pero acá lo llamativo es que había una abierta predisposición de un equipo y del otro lado una dormida. Por eso fue tan contrastante. Se nota que el técnico no habla con sus dirigentes, o si le piden no le hacen caso. Porque esa reunión, inclusive, y ayer marcábamos, ese partido de Libertad Tacuarembó iba a tener una cancha peor, porque para el viernes habían programado el partido de Trinidense. Y después, porque Tacuarembó le dijo, espera, River, yo pagué exclusividad, ¿cómo me vas a programar acá? Fíjate, hasta eso tenía. Y la gente de Libertad dijo, no, perfecto. Pero un día antes hay que se juegue nomás. Se confiaron, parece. O están en otra. Ahora, Galeano tendría que mirar un poco más allá también, no solamente en este partido que por lo menos sirve como una cortina de distracción, porque estamos hablando de eso. Cerro ganó, es puntero, puede ser campeón. Pero digo, ¿cuántos partidos perdió Libertad? ¿Cuántos puntos? Empecemos. Nacional, claro. 2 puntos perdió ahí. Perdió contra Cerro. Sigamos, Cerro 3, ya son 5. 2 de mayo, 3. Otros 3, 8. Son 8. Fíjate cómo Regis sacó pecho. Sí. En la huerta ahí en la mesa de billar, Tacuarembó estaba ganando 1-0. Lo empató Libertad. Y bueno, en la recta final. Y en las mejores canchas perdió. 10 puntos. En su cancha y en la cancha de los de Mayo, que está en muy buenas condiciones. Ahí perdió sus 2 partidos. Y imagínate, ¿no? Deportivamente hablando, había 3 opciones para jugar el sábado, si se cambiaba de escenario. Era la cancha de Nacional, donde también Libertad no pudo ganar. Era la cancha de Luqueño, ya hubo un partido un día antes, el de Ameliano también se jugó. Claro, que se jugó como escenario neutral, ¿no? El otro que se podía jugar, que está en buena condición, el de Guaraní. El de Guaraní. Cierto. Eran los 3. Cierto. Eran los 3 escenarios, porque después no tenías. El defensor se estaba utilizando, no hay cancha olímpica. Sol para ese horario no se podía. No, la olla no se puede, entonces para este tipo de partidos no va a prestar. O sea, ya está casi confirmado que Libertad no se movió. Sí, totalmente. O sea, entonces... Aceptaron. O no se movió, dijeron, nosotros tenemos que ganar sí o sí, que gane el técnico, que se vea el técnico que tiene que ganar este partido sí o sí. Tenemos más plantel que Tacuarembó. Porque ¿sabes por qué decía lo de parecía más un hincha opina? Porque en esa interacción, cuando como que le confirman que Cerro va a ir a Ciudad del Este, ahí inclusive eleva aún más la voz. Porque parece que estaba con la duda si era Encarnación o Ciudad del Este, porque viste que el Sol Cerro estaba para Encarnación y el Tacuarembó Cerro es el que está para Ciudad del Este. Y allí, o sea, él recuerda, o sea, la PF puso muchísimo dinero para el tema de... Es como que se agarró ya de cualquier cosa para tratar de justificar también. No, viste, ese es cuando vos estás caliente, pero después va acumulando, antes que una postura, porque institucionalmente no era. La otra vez, cuando Libertad le gana a Sol, él se refirió a que parte de la prensa lo quiere afuera, lo quiere sacar. No, es que viene así, Galeano. Bueno, y por eso digo, está pasando un momento de dedicatoria, de mucho nervio, ¿verdad? Que es comprensible, papucha. Pasan los técnicos más, con más experiencia, pasa también. Pasaba con Arce en la última época en Olimpia, con Bernay en Cerro, y pasa. Yo creo que producto de eso, más que, estoy totalmente de acuerdo que
un partido de primera, una cancha de tercera, no más. No más. Regi, ¿está de nuevo ahí? Sí, ¿cómo andaba, Bruno? Bien, Regi, ¿es cierto que le confirmaron que ya no pueden usar la cancha de River? Sí, así es por algunas fechas, ¿no? ¿Y qué motivos adujeron? ¿Esto te comunicaron, comunicó a la dirigencia de Tacuarí oficialmente diciendo que? Sí, provisoriamente até mirar bien la cancha, cómo está el estado, todo, ¿no? Pero acá también vale aclarar, Bruno, algo que no quería hacer, pero así gastamos mucho por esta cancha, ¿me entiendes? La APF nos ayudó muchísimo incluso todo club tiene una plata de APF para mejoría, ¿no? De algo, ¿no? Invertimos mucho dentro de esta cancha, pero el problema también son algunos dirigentes, ¿no? Que te prometen cosas y no cumplen, ¿no? O sea, no podemos gastar 40, 50 mil dólares en una cancha, en todo, y que se juegue 30 partidos de inferiores y se alquile para Ameliano, que en contrato está que no se puede alquilar, ¿me entiendes? O sea, hay que ver esas cosas también, ¿no? O sea que ya es oficial. Acá el palo es solo contra Tacuarí y quizás contra la PF, pero no tenemos culpa ninguna. ¿Entendés? Contratamos mejor canchero, la APF nos ayudó con la plata que teníamos en todo, ¿me entendés? Pero si el tipo hace 10 partidos ahí de inferiores, pagamos para usar esta cancha, ¿me entendés? Año pasado hicimos eso con o Sol de América y nadie dijo nada, ¿me entendés? Porque Sol de América cuidaba su cancha, ¿no? Claro. Entonces así, hay dirigentes y dirigentes, esta es la realidad. Perdón, entonces la gente de River es la que, digamos, abusaba con el uso del campo de juego con inferiores y con partidos de otros equipos. Y con tal de que, te digo algo que nadie sabe, terminó el partido, el vestuario de Tacuarí no tenía agua caliente. Y la culpa es nuestra. ¿Vos crees que yo quiero dejar mis jugadores sin agua caliente? ¿Y es cierto, Regi, que River quiso alquilarle a Ameliano también la cancha un día antes? Y jugaron. Yo creo que Ameliano jugó ahí la fecha anterior. No, se tuvo que ir a Luqueño otra vez al final. Ah, sí, quería alquilar, pero ahí por contrato no se puede, ¿me entiendes? Regis, ¿este monto era por el apertura o por todo el año? Lo que ustedes pagaron a River. El contrato es por todo el año, pero yo te digo algo. Mira que yo ya soy bueno para hacer contratos, pero este fue uno de los peores contratos que yo hice en mi vida. Porque mire, la cancha no está en condiciones. Yo terminé pagando 5 alquileres de estadio porque no estaba en orden. No estaba arreglado la cancha até la 10ª fecha. O sea, terminé pagando alquiler de River, arreglando la cancha de River, pagando estadios afuera, ¿me entiendes? Imposible. Pero este tema de libertad é choro de su DT, porque vuelvo a decir, até o último momento esperamos a gente de Libertad nos chamar e não teríamos problema nenhum em cambiar de penal. Ni uno, ¿me entiendes? No, eso está bien. E outra coisa, quando jogamos em estádio ganhamos, quando jogamos em cancha de Libertad ganhamos e empatamos, ¿me entiendes? O sea, óbvio que Libertad tem plantel muito melhor que Tacuarí, já vou dizer, é um clube ejemplo, ¿me entendés? O sea, pero hay que jugar en cancha que sea, ¿me entendés? Bueno, entonces, ¿y el próximo partido dónde van a jugar entonces? Ahora jugamos contra Sol, em cancha de Sol, eles são local. Depois vamos a Cidade del Este contra Cerro Porteño, sí. Depois jugamos, creo que contra Nacional. Aí teremos que mirar se somos local, onde vamos jugar, e Ameliano em seguida. Bueno, está pero bien. imagínate que é mais um alquiler que teremos que pagar, sendo que teremos um contrato com River, ¿me entiendes? Claro. E eu quero que vocês entendam como funciona isso. A APF vai, mire, tem que arreglar isso. Quanto sale isso?
$20.000. Ok, APF, Taquari tiene plata ahí para pagar, ¿no? Sí. APF, liberar esta plata, libera, ¿me entiendes? Entonces APF se portó 100%, nosotros hicimos todos los que pidieron, todo lo que nos pidieron, ¿me entiendes? Ahora, mire, Chiqui Arce, por Guarani, llamó a nuestros dirigentes y a mí para cambiar, que no tuvimos más tiempo, ¿me entiendes? Pero él sí se preocupó en cambiar. Ahora, yo tampoco, Bruno, no puedo cambiar en escenario para ayudar a Libertad y pagar un alquiler a más, ¿me entiendes? O sea... Mucha generosidad, ¿no? Acá no, o sea, yo voy a contratar una trola para que otro venga a correr. No. Ya que suele ser foco de conflicto, pero pocas veces yo creo que Regis ha de tener una especie de aprobación total, de lo que está diciendo ahora y hace rato. Claro. Los precios de la entrada para el sábado: 100.000 preferencias, 70.000 platea, 30.000 norte, 30.000 gradería sur. Y varios puntos de venta en Ciudad del Este, 3 puntos de ventas. Para lo que va a ser el sábado, Regi, que es como está el tema del Cerro. Y para terminar esta conversación, ¿ustedes creen que entre ayudar a Cerro y a Libertad, yo iba a cagar a Libertad? O sea, no tiene sentido, ¿me entiendes? O sea, vos estás más como para ayudar a Libertad que a Cerro. Eso es lo que querés decir. Claro. Tengo mucho más trato con Libertad que con Cerro Porteño y la gente sabe eso. Pero eso también, es que en Paraguay pasa mucho eso, ¿no? Nadie pierde en Paraguay. Ejemplo, Taquari ganó de Libertad, se salvó porque Libertad regaló partido a Libertad. Horácio vendeu partido a Regis. Imagina yo comprando un partido de Horácio, ¿cómo sería la negociación, no? Y si eso pasó allá, este partido yo tenía que regalar de vuelta. No hubo eso, ¿me entiendes? O sea, Paraguay es una conspiración, ¿me entiendes? Regis é inimigo de Zapá. Antes desse partido, todos diziam: Taquari vai regalar o partido a Libertad porque Regis não quer a Zapá. ¿Me entiendes? O sea, si Taquari hubiera perdido de 4, la conversación hoy sería: Taquari regaló o partido porque Regis não le quer a Zapá. E assim o fútbol paraguaio, entendeu? Nunca para adelante, sempre buscando excusas e peleas e problemas e nadie mirando adelante. Ya. Regi, muy amable, muchas gracias. Ok, suerte, chao. Adiós. Oficial, la APF le comunicó ya a Taquari que no puede jugar en ese escenario, en la cancha de River, los partidos del campeonato. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Llámanos al 0947-474745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UAS Central Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos, vamos a crear. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Lo más nuevo que tenemos, la salsa de soja condimentada, la salsa de soja con ajo. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada
cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar mega millones. Podés ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito, elegí 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Olimpia. Ganó Olimpia. Y está de vuelta, parece, Derlis González. Sí. Parece que está de vuelta por lo que vimos. No está al 100%. Sí, pero él ganó el partido. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que él le orilla al defensor y siempre le va ganándole con los piques sobre la marcha? O sea, la famosa corrida con pelota en movimiento, que es muy difícil hacer para cualquier jugador. Sí. ¿Por qué Messi es Messi? Porque tiene eso que no tiene otro jugador. Él corre rápido, pero corre con la pelota dominada, que es una cosa. Porque si vamos a ir por eso, hay jugadores que son muy rápidos, pero no controlan la pelota corriendo rápidamente. ¿Se entiende, verdad? Y Derlis tiene esa facilidad de bordear y ganar y dejar esa finta, en espacio amagar chico, los espacios chicos, viste que aprovecharlo. él, por eso siempre hablamos del tacto, del sentido, porque para su gambeta pues de eso. Él toca penita la pelota, no es que la pisa la pelota, muy pocas veces pisa la pelota. Y ese es el ritmo de competencia, ¿verdad? Claro, el ritmo de competencia. Ya había mostrado contra Cerro Porteño, más allá que dio mal un pase, había mostrado ya que estaba para encarar. Fino. Había Lo superado. llamativo que tuvo tanto espacio libre para recorrer, a sabienda de su calidad, ¿verdad? Porque tuvo un espacio muy... No fue marcado por un volante. Yo creo que los de Guaraní pensaron que era el derbi de los últimos partidos. Claro, si hubieran pensado que era el derbi del 22, fue una diagonal donde tiene mucho espacio y nosotros esperaban el último pase, ¿verdad? Esperaban el último pase y no esperaban, como siempre, el tema de zurda. Y le dio de zurda como si le pegara de derecha, porque él es diestro. Claro. Siempre está con ese perfil para definir. Le dio muy bien y después la pelota que le cede a Rúa tras la guapeada de Cano. Todo en 2 minutos. Sí. Para Olimpia, que otra vez fue equipo que reacciona en el segundo tiempo, pero esta vez bien. Donde Martín Palermo se encaprichó por Capazo. Muy pocas veces hay un técnico que se encapriche tanto. Porque Capazo lo hacía todo mal. Horrible. Estaba amonestado. Los primeros partidos era firme. Un solo partido. Oficio. Con la Trinidense. Después... Porque el segundo partido no transmitimos nosotros. Creo que ustedes estuvieron. Y ahí ya hablaron. Y yo dije, pero será que para tanto, che? Y después lo vimos. Y el partido es lo que le hizo Alcaraz. Alcaraz y el lateral izquierdo que volvió, Alexis. Cantero. Pero Olmedo también sufrió ahí, Olmedo, pero más capaz. Claro. Cuando lo dejaba Capazo Olmedo, perdió todo. Porque Capazo perdió toda con él. Cuando entró Benito, Olmedo se tranquilizó. Pero Olmedo estaba. Último momento, mal. Perdón, Federico, último momento. Germán Germán Galarce está informando en Twitter en estos momentos, es periodista de DS Sport Radio. River va a la carga por el delantero paraguayo Alan Vareiro, 27 años. Su cláusula de salida de San Lorenzo es de $3.500.000. Es lo último. Germán Valcarce, periodista, editor, conocido, sí. De revista 1986. Qué moda los delanteros paraguayos ahora. Escribo para La Nación de la Argentina, perdón, Federico. Cobertura de River, DS Sport Radio, jefe de redacción de River, día a día en River, desde el 2010. Ahora, hace 5 minutos acaba de informar esto. Va River por Adam Vareiro. Digo porque hace 2 semanas se anunció lo de Boca. Por Adam Vareiro, el propio Adam dijo que está en San Lorenzo, que podría ser en otro lugar que no sea Argentina, pero dio otra de moda por lo de Ramón Sosa, que es una explosión. Adam Vareiro perdió el gol, pero sigue muy bien. Arce sale en todos lados, con los goles que está haciendo en Ecuador, mete por todos lados. Entonces,
Muy bien, muy bien. Hoy el 9-9 es Borja, ¿verdad, River? Sí, el 9. Que se queda. Siempre se va a quedar. Venimos destacando el trabajo de los chicos, ¿verdad? De Diablito Echeverri, Sí. Solari, Mastantuono, pero le falta un compañero a Borja. Y le o falta, un suplente, le falta ¿verdad? ese que tiene el otro son más exquisitos. Claro, por eso, le falta un 9. Que tiene la área. característica de rompedor que todos quieren para cambiar muchas veces. Sí, no, ¿Eh? claro. Borja es goleador. No, Borja es también. muy bueno, está pasando Y él es el titular. muy pero- bien, Y le exquisito. conviene irse a Adam Vareiro para ser suplente de Borja. No, no. Y River otro mundo. Pero puede jugar ¿sabes con él qué? también, ¿por qué Te voy a no? decir una cosa, si Pero Adam... no juega con 2-9 de Michele. No. Y bueno, pero le puedo Pero obligar. si Si Adam Adam juega Vareiro- bien, le puedo obligar. Adam Vareiro No se hacía... haga, Bielsa. Disculpame, Ariel, si Adam Vareiro... ¿Cómo? Y Bielsa recordaba que la eterna discusión de Crespo y Batistuta no podían jugar juntos. Ah, no, qué locura, ¿no? Los dos estaban en No, gran momento. por eso. Adam Vareiro se hacía los goles que hizo San Lorenzo. River ya estaba en Europa. River es la puerta más importante que tiene el fútbol, me atrevo a decir, hasta sudamericano, para Europa. Mira que vendió todo, buenos, malos. Pero vende jóvenes, o sea, ya Adam tiene 27. Ha vendido para otro... tenerlo en River. Sí. Si lo vende... No, digo que lo va a vender al City. Pero va a vender a un club media tabla España, pero un club importante. Sí. River tiene un certificado de garantía muy importante. Sasá estaba como goleador en Newell's, se fue a River, lo llevó Simeone, me acuerdo que estaba loco por Sasá y no anduvo, ahora por un montón de cosas. Primero no le pasaban la pelota. Buonanotte se enteró que ganaba más, era todo un River muy complicado, le decía pasar mal a Sasá en River, pero acá parece que hay un vestuario importante, un técnico que se está imponiendo las críticas, y importante lo que está leyendo porque repito que una persona que sabe mucho de la info de fútbol argentino, Valcarce. Volvemos a Olimpia, por favor. Atención, tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco, entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recuerda, todos los lunes son día Visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos o realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontrarnos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Comenzamos la semana con todo. Y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Si buscas el sabor único, busca el sabor único que te gusta. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendente, no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde su origen. Upisa, probaste, te gusta. Tokio muestra su compromiso con el fútbol paraguayo a través del apoyo al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardiff, una inversión en el desarrollo de jóvenes talentos para que puedan llegar a competir en el más alto nivel. El éxito de la albirroja comienza hoy con el apoyo a las inferiores. Apoyemos a la nueva sangre guaraní para juntos poder gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Va Derly González, encara para Olimpia cerca del área. Qué bien Derly para ganar, repega de zurra. Si no pudo de penal, Derlis va, dice, soluciona el problema yo. ¡Qué corrida, Derlis! El distinto, el 10, el decano, el tricampeón de América, el campeón del mundo. ¡Vamos!, dice Derlis. Olimpia 1, Guaraní 1. De noble pendón, la fe victoriosa que inspira tu enseña es obra grandiosa de tu tradición.
misiles para que Olimpia lo dé vuelta. Lo puede dar vuelta a tal punto que ahora Palermo hace el cambio de sacarlo a Capazo para que entre Hugo Benítez, porque justo cuando Chiqui mandó a Walter para colocar a un doble 9 y colocar doble línea de 4, Derlis inteligentemente bajó unos metros para hacer el autor de ese traslado, el enganche con la derecha para que le pegue con la zurda. ¿Cuántos recuerdos, no? Porque él había vuelto con un gol de penal que lo gritó con todo, pero es diferente con balón en movimiento. Y después, gran jugada de Cano, por fin la pisó el sub-19, el rebote en Benítez, le queda a Derlis, que recuperó esa sensibilidad con el balón para descargar rápidamente, y el segundo misil a cargo de Arrúa para que Olimpia en un pestañeo lo dé vuelta para estar ganando. Federico Arias. Pero ya era una tendencia, por eso dijimos, después del remate en el travesaño de Prato, ¿será que se viene el Olimpia de los segundos tiempos? Porque siempre en partidos importantes contra Libertad, contra Cerro Porteño, en ambas ocasiones se ha demostrado cierto cambio, cierta metamorfosis en la segunda etapa, y más si entra Derlis, que está llegando a su mejor nivel, porque es un golazo. Cuando todos esperaban el pase, el zurdazo pone la pelota cerca de la presencia de Servio, en pleno festejo con dientes apretados. La otra jugada donde Guaraní hace lo que no había hecho en el primer tiempo, perder rebote cerca de su área, Cano se la lleva por delante, Derlis la deja muerta para el gran remate final de Arrúa, 2-1, en medio de eso bingo, porque cuando todo el aplauso, Capazo sale para darle paso a Benítez, como lo da vuelta Olimpia, viene a su transformación en las segundas etapas, ahora ante Guaraní. El primero y el segundo de Olimpia. A los 12 y 13 minutos, segunda etapa, Bruno, golazos Apostala, ganarlo cambia todo. Goles 254 y 255 de la apertura 2024, tercero de Derlis en la competencia, cuarto de Carlos Arrúa. Un primer tiempo mal, pero segundo tiempo bien, y vamos a ir sumando puntos hasta lo último. No dependemos de nosotros, pero vamos a ver qué tal, vamos a darle pelea. Sí, buena victoria de Olimpia, ¿verdad? Sufrido primer tiempo muy malo, pero segundo tiempo jugamos mucho mejor. Bueno, un partido bastante reñido, fue difícil el primer tiempo y por fin Palermo supo cambiar. Y le felicito porque le sacó también a Prato. Prato es de medio tiempo, no puede jugar todo un tiempo, dos tiempos, perdón. Un partido increíble, es mística, lo único que puedo decir, y Derlis González, mejor jugador de la historia del fútbol. Todavía no puedo creer los goles, qué partidazo fue. Primer tiempo lento, pero segundo tiempo con los cambios creo que mejoramos, y la actitud es lo importante, que se recupera. Bueno, físicamente también está mejor Olimpia, creo que ese era un déficit que tenía. Sí, dio verdad. Y segundo tiempo también fue bravo también Guaraní, los últimos momentos. El mejor equipo de la historia del fútbol, Palermo. Palermo planteó bien el segundo tiempo, Derlis debería ser capitán y Bruera debe ser titular. 13-8. Olimpia, bueno, 4 puntos. 4 puntos y la pregunta acá es, ¿por qué un primer tiempo tan distinto al segundo? Que nos tiene acostumbrados para ese Olimpia. Sí, pero ahora yo noté, hay un Derlis diferente. Lo de Arrúa, este chico tampoco está mal, Franco. Franco mantiene el nivel. Derlis, Román mejora en los segundos tiempos. Prato metió 2 en el palo. Está, por lo menos le dejan algunas pelotas ahora rumbo al arco. Pero garantiza. No. De hecho estaba para perder el primer tiempo si terminaba 2-0. Pero acá era un resultado. La semana pasada quería echarle a Palermo. Sí. Jugó un gran partido porque lo dio vuelta. Hizo los cambios. Lo que antes le cuestionábamos que los cambios lo hacía tarde, lo hizo ahora más temprano. Ya no esperó. Lo que uno le cuestiona es lo de Capazo. ¿Por qué aguantar tanto a Capazo? Porque apenas arrancó el segundo tiempo, Capazo pifió otra vez y Alcaraz le tiró un tirito a Albeira que tuvo como mérito aguantar la jugada, era 2-0 y ahí terminaba todo, ¿verdad? Pero que lavó la cara, que mejoró la imagen entre el 1-1 con Cerro
y este 2-1 con Guaraní me parece que sí. Olimpia no tiene mucho. Olmedo es muy limitado hasta que demuestre lo contrario. Si esta limitación es porque recién se está insertando a primera o porque es su característica. Capazo es uno de los peores defensores que yo vi en los últimos tiempos en un equipo grande que venga de afuera. Benítez estuvo bien de vuelta desde que ingresó. Salcedo no estuvo bien porque en el primer y segundo tiempo tuvo dos distracciones muy grandes, y después en el medio va encontrando de a poco, ¿verdad? Lo de Vampeta con Franco está haciendo. Pero Vampeta subió también su rendimiento. Sí, o sea que el jugador te tiene que ayudar. Claro. Pero me da la impresión Bruno, de que Palermo le está encontrando más ya el pulso al equipo. La que va a saber que Vampeta no anda cuando le dan a él para que traslade y él distribuya. No es Vampeta así. Y Olimpia en el primer tiempo, Vampeta se fue a hacer Richard Ortiz a buscar la pelota a la media luna, trasladaba y se la entregaba al rival. Y Vampeta es un jugador que siente la velocidad del rival. Guaraní era un medio campo mucho más rápido en el primer tiempo, salvo Cuello, que es destructor, Mansur, Martínez, hasta Alcaraz, que se tiraba a la izquierda, a veces delantero, un equipo que decíamos estaba 2-3 segundos adelantado. En el primer tiempo, Guaraní sobre Olimpia, se notaba mucho la diferencia de velocidad que había. Bueno, perdonó Guaraní, no aprovechó su cuarto de hora, y en el segundo tiempo el equipo veló frontal, que denudó varias cosas en Guaraní. Fue Olimpia, porque Olimpia tuvo también pelota en el travesaño de Prato, tuvo varias llegadas que pudieron haber acrecentado 2-1, más allá que sufrió, después cuando Chiquiarse puso 3-9, se puso a Chiquiarse, solo al final. Walter y ahí sufrió Olimpia, No, y recordame, cuando estaba ganando Guaraní 1-0, sí. Guaraní tuvo una para liquidar, para marcar el arranque del segundo tiempo, el de Alcaraz. Sí. Ese, por ejemplo. Esa fue la más clara. Esa no es la de Capazo. Sí, claro, otra de Capazo. Es Capazo y le gana velocidad. Mira que la historia pudo haber sido muy diferente. Hoy estarían declarándole Judascay a Capazo, ¿verdad? Yo desde ese lado, yo creo que la preocupación de la gente del Olimpia podría estar en lo que declaró Palermo, porque según él el primer tiempo no fue tan malo. No, que a él eso debe ser que me llamó la atención. Justo te iba a decir, yo mintió creo, ahí en su conferencia. Bueno, entonces, así como dijimos que Manolo mintió en un partido, quiso describir un partido que no existió. En el primer tiempo Guaraní fue superior y Olimpia jugó mal. Y sabes, se le notaba. Como también reconozcamos que en el segundo tiempo cambió totalmente. Pero el Olimpia. Pero ¿sabes lo que pasa, Bruno? Por eso, yo creo que Olimpia tuvo, pantallazos, una gran ráfaga, y fíjate cómo estaba, porque en el primer tiempo es cierto que Guaraní no tuvo una ocasión tan clara como el del segundo tiempo, pero había una superioridad tan grande. Antes los 10, los 2-6 del Olimpia estaban ya amonestados. Olmedo se había salvado antes de la amonestación. Capazo de la primera jugada del partido. Claro, Capazo hizo la gran Olmedo del clásico. En el clásico, claro. Y después mete una mano ya estando amonestado. O sea, y se nota que Arce lo estudió, porque Alcaraz lo mandó allá al lado de Capazo para que Martínez pase a jugar como 9, y Arce en su conferencia dice, nosotros en el primer tiempo fuimos muy superiores, y en el segundo tiempo entró Derlis, ustedes conocen la jerarquía de Derlis, y Palermo cuando dice, y igual el primer tiempo no fue tan malo como ustedes como que quieren pintar, allí debe haber una alerta, porque yo creo que si vos agarrás los 90 minutos, al final si empataba Guaraní estaríamos hablando, y bueno, un tiempo para cada uno, pero terminó salvándose Olimpia, y yo creo que el mejor ejemplo es el trato que tuvo Palermo con el caso Capazo. ¿Por qué? Pues el Capazo el primero en saltar en el entretiempo, le habrá dicho la famosa arenga, y la primera de Capazo es, ¿por qué no lo sacó en ese momento? Porque uno dice, perfecto, no lo quisiste, el mejor momento para proteger a un jugador era el entretiempo. Claro. No hiciste eso, pero ya te demostró que él no estaba bien hasta en lo psicológico. Salvo que me diga que Palermo sabía que Olimpia iba a hacer 2 golazos en 1 minuto y medio, y por eso lo saca cuando ya la gente estaba eufórica. Allí su demora pudo haber significado un tremendo error. 13 con 14. Perdón, Bruno, por favor. Fabio. Yo lo que no entiendo es cómo es que el que terminó mejor parado en el clásico fue Olimpia, con buenos niveles de jugadores, como el caso de Alex Franco y otros jugadores que se destacaron. ¿Cómo es que el técnico no logra que este nivel se pueda mantener para el siguiente partido? Porque hay que decir que si bien se mejoró para el segundo, se mejoró para el segundo tiempo. Escúchame, Bruno, escúchame. ¿Por qué capaz que intenta Fabio? Y porque tiene jugadores que juegan mal. Olmedo le da la pelota al rival, Capazo es un terror para su propia defensa.
Román le hacían túnel por aquí, Martínez le pegó un baile a Román en el primer tiempo, Vampeta termina solo contra 3, Franco el que mete pelota importante, y Redes en el primer tiempo no jugó, le hizo bien el cambio de equipo, y ahora me parece que ya Derly González adelante con Prato, y Franco se mantiene dentro del equipo, Vampeta, Benítez. Uno que mejoró mucho en Redes, Sí, pero el primer tiempo fue víctima del equipo. En el primer tiempo fue víctima, pero como Olmedo le tocaba la pelota a los rivales permanentemente y después cortaba con falta. Entonces Redes no tuvo, pero sí mejoró desde aquel partido ya con 2 de mayo que tiró el centro. Comenzó a mostrar cosas importantes y juega mejor a la izquierda que a la derecha. Ese es un punto que me llama la atención porque en Guaraní él es transferido jugando por derecha. Claro. Hizo grandes partidos a la derecha en Guaraní, pero ahora en este mecanismo está a la izquierda. Hugo Fernández está haciendo un buen cambio siempre. Siempre que entra aporta cosas importantes para el equipo. En los segundos tiempos. La otra tuvo que contener y salvó una que era de gol. Era el 2-2 de Guaraní que se tira a los pies casi en el área chica, cerrando lo que era un remate de Walter González. Chiquiales se dio cuenta que Benítez no salta, que el único que ahora Salcedo, que tampoco tiene gran salto defensivo, metió a Charpentier, a Walter González, mantuvo al Alcaraz, llenó de centro y por ahí pudo haber empatado a los centrazos, que es un mecanismo totalmente legal para que Chiquiales se diga, ¿cómo van a decir que jugar centrazo? No, jugar centrazo y un mecanismo totalmente legal para tratar de aprovechar la diferencia de estatura. Tuvo 3 seguidas Guaraní. La última fue la de Paul Rivero, que con el pie la tiró por encima del travesaño. 3 seguidas para empatar, por eso Olimpia esta vez no ganó sobre el final con el famoso gol, pero sí sufrió hasta el final porque la de Fernández y la de Rivero por encima del travesaño fueron casi como el festejo de un gol, porque estaba el empate de Guaraní ahí nomás, y tanto esfuerzo para dar vuelta al partido iba a quedar en la nada. Y también a mí me pareció extraño lo que pasó en la recta final. Guaraní tuvo 2 pelotas paradas en donde podía aprovechar, porque en promedio era un equipo con mayor altura y mayor capacidad. Riveros, Alcaraz, claro, y Charpentier y Walter. La última de Danilo fue inexplicable. Patea largo, cuando tenía todos ahí arriba para poder cabecear. Sí. No, o sea, no sé quién de ustedes, vos que lo transmitiste el último de Guaraní, y ya dijiste que Danilo no había estado bien en ese partido. Sí, Darío estuvo en el último partido. Darío. Sí, Darío estuvo el anterior. Pero estaba escuchando, viene en un nivel bajo, y por mal. eso ya fue suplente en el partido del sábado. Entró con determinación Olimpia en el segundo tiempo, porque metió gente arriba, buscó, pero ¿cómo puede ser el jugador tan distinto te puede marcar la diferencia? Porque para mí, resumen los 2 partidos de los grandes. Todos cambiaron de ritmo. Pero el toque Ariel, distinto, el toque distinto te da Derlis. Yo te hago un resumen de los 2. Cerro ganó a Aguayo el partido. Aguayo, el toque individual. Aguayo provocó la jugada decisiva. El pase gol, mira un pase largo, pase gol de Cecilio. Provoca el penal 2-0. 2-0. Y Derli le hizo ganar. Derli hizo la jugada decisiva. Hizo una jugada extraordinaria. También de un pase largo de Capazo. 2 toques nomás precisó Olimpia para hacer gol. Gracias a la diferencial que aporta Derly González. Y después te esconde la pelota en la área, pim, ¿Habla de Cerro, Ariel? 2-0. ¿Habla de Cerro con Sol? Sí. Pero Cerro le ganaba con cualquiera Sol. Por eso, muy superior. Yo estoy explicando. Cerro le ganaba igual. Olimpia lo ganó con un esfuerzo. No, está bien. Pero si Derli aportó Cerro lo ganaba, ¿sabes qué? Caminando lo ganaba el partido. No. Fue el mejor partido Aguayo. ¿Y quién hizo la jugada? Más allá de que él se equivocó mucho. Le bastó su capacidad individual para poner en posición de gol a Cecilio y para mandar a provocar un penal. Ariel, Aguayo no fue la figura. No, yo no sé, para mí se fue él. Bueno, no sé qué partido viste. No, yo he visto el partido de Cerro. Te estoy dando 2 resoluciones clave. 2 resoluciones clave que marcaron el rumbo del partido. Domínguez fue la figura del partido, hermano. Porque marcó los goles. ¿Quién le hizo marcar? Un tal Aguayo, 19 años. Que vos tanto me dijiste el día de él. Cecilio fue el que generó la jugada más importante del partido, que fue la roja de Barrios. Sumale. Está bien. Vale. Y Aguayo no tuvo su mejor partido. Igual. Y con todo eso, mira, hizo la jugada. Aguayo lo elegimos como el segundo lo elegimos a Aguayo en cuanto a rendimiento. Pero pasa que Cecilio tuvo una efectividad de 100% y Aguayo tuvo 50%. ¿Verdad? ¿Se entiende? Pasa que participó más.
pero muchos centros aguayos fueron malos, estaban nerviosos con el tema del centro. Yo sé, yo reconozco que el desvío, mira que si llega a decidir bien, él a veces la penúltima jugada y la última le cuesta todavía, pero con todo eso fue diferencial. Claro que sí. ¿Cómo mezclaste Olimpia? Estábamos hablando y metiste Cerro. Y para que se hable también de Cerro, porque mira, el puntero del campeonato gana los 5 partidos. Tenemos todavía pero 1:20, ya está por terminar el programa. A las 14 el puntero del campeonato puede salir campeón, gana 5, depende de sí mismo, le ganó la fecha. Lo de Aguayo lo venimos manteniendo todo, ¿eh? No quiere ahora cambiar de dúo ahora por Aguayo. No, yo no estoy cambiando eso. Si así jugó ayer, lo que hace cuando juega. No. Aguayo todo lo descubrimos Aguayo. Solo que yo respeto la manera en que se ve en el fútbol otra gente y yo para mí fue la figura. No, es que lo elegimos segundo ahí al toque de Cecilio. Perfecto. Y Cecilio. Prende otra radio, escucha otra la figura, la TV, otra. Mira si vemos todo. Mira si todos vamos a ver de la misma manera. Lo que pasa es que. Por supuesto que sí. Lo que te quiero decir. La televisión cualquier lo que te quiero decir, que mete gol nomás le pero lo que te quiero decir con eso, lo que te quiero decir con eso, qué flojo. Mira lo que me decís. Que vemos, que el fútbol a veces mucho podemos ver tan distinto. Eso no digo, porque me decís qué partido viste. Yo le estoy argumentando por qué para mí es Aguayo. Me parece que no vi lo del partido. Así lo comenzaste. Si acabamos de decir que fue segundo, los de Cecilio fue 100% de efectividad en todo. Aguayo segundo, o sea, no es que elegimos a Bro como la figura, ¿verdad? No, pero yo estoy atacando que ustedes me parece espectacular. La figura, entonces acuerda la televisión también, entonces ahora. Claro. Anda a trabajar, tío, dale. Pero ¿de qué me agarras si yo te estoy diciendo? No, o sea, vos prendés la tele, escuchás otra radio y en otra figura. Lo que te quiero decir es con eso es que, lo que te quiero decir con eso, no, espera. No, lo que te quiero decir con eso nomás que a veces vemos distinto el fútbol. Eso no, lo que pasa es que hay una uno puede poner a otra no era para ver, y no porque Dani y Federico ponen a Aguayo, estamos todos obligados a ponerle a Cecilio. Eso es malo que yo digo. Pero no vaya a venir acá con el tema de la televisión y todo. Yo creo que, yo de hecho le acabo de decir algo que escuché el compañero y tomé como una palabra de orientación. Totalmente. Que el compañero dijo que Santa Cruz no andaba bien y la agrego a mi, claro, yo utilizo como método de referencia mi radio, ¿verdad? Me hace otra cosa. Lo que te digo nomás que me hace acordar nomás una vez un compañero tenía que dice, pero la televisión dijeron que fue penal. ¿Y qué importa lo que dijo la televisión, hermano? Acá es el punto. Este es el punto de esta mesa de debate. Y te repito que nadie lo puso, nadie lo descalificó. Estamos de acuerdo. A mí me descalificaron. ¿Quién te descalificó? Él me dijo qué partido viste o no viste. ¿Quién es él para la audiencia de la radio? ¿Quién es? El señor Bruno Pon. Así comenzó. Y yo te dije, hermano, porque no sé qué partido viste vos, porque Cecilio fue la figura, la rompió. Sin desconocer lo de Aguayo, pero no fue el mejor partido de Aguayo. Y vos decís, fue la figura del partido. Entonces, para mí fue la figura. Está bien, pues yo es rara, a lo mejor no sé nada de fútbol, qué sé yo, veo mal, no sirve lo que yo digo, no tengo miopía, yo creo porque ¿sabes qué pasaría? Que la otra vez un compañero llamado Juanma el sábado dijo que para la mesa de la semana que Colo-Colo era el Bayern Múnich y el Manchester City, y acá decimos la verdad, le vamos a ganar a Colo-Colo. Sí, te hurra, porque para la semana el Super el señor era el conductor de ese espacio. No. Juanma, yo pienso lo mismo que vos, Juanma. Pero yo no me pongo ensayo de eso. Vamos a tranquilizarnos, muchachos, porque Ariel, déjame, yo lo quiero atender, Ariel, dale. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendente no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde su origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Mayo es el mes de mamá. Este mes en Sueñolar, comprando un somier de la línea Premium, te llevas una cabecera Samara de regalo. Y si preferís renovarle el living, aprovecha el 45% de descuento en todas nuestras líneas de sofá. Además, con nuestra financiación propia tenés hasta 10 cuotas sin intereses en todos nuestros productos. Contactanos al 021 58 88 100. Visítanos en www.sueñolar.com.py
y en nuestras tiendas Sueñolar. Descarga la app Petrosur y paga 10% menos en todas tus cargas. Sí, escuchaste bien, 10% menos en todas tus cargas y con cualquier forma de pago. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Petrosur, calidad internacional certificada. En este mes de mayo recorremos el camino de la potencia con las ofertas de Inverfin en tu moto Taiga favorita. Visita tu sucursal más cercana y aprovecha los descuentos en cuotas. Taiga te lleva a donde querés llegar. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Lactolanda, bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-recibe que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga. Y la versión familiar que trae más por envase: pechugas, muslos, patitas, caderitas, alitas y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Crema limpiadora Furia, especial para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía Base. Vení al Shopping Mariscal y disfruta con nosotros la llegada de una temporada más que especial. Celebramos a mamá y papá, a todos esos sentimientos que nos unen a ellos, donde ellos son protagonistas. Viví la temporada de emociones en el Shopping Mariscal. Escuchar Ariel. Aguayo, pelota para Cecilia. Cerro alcance la punta, sueñe con la apertura. ¡Qué bien lo de Cerro! ¡Qué bien el ciclón! Para que toda la amistad más uno nos festeje. El pueblo rinda homenaje a Cecilio. Se merece gran definición. Una colocadita con la cabeza. No hubo potencia, hubo colocación. Miró, colocó, remató. Y la catedral de la pasión del sentimiento, señores, Barrio Obrero lo vibra. Cerro 1, Sol de América 0. Primero fue muy clave, determinante fue la pulsión. Si bien del hombre de Sudamérica. Sí, a los 10 claro, minutos. Si bien a es los cierto, 10 minutos. son 10 minutos, ¿verdad? Pero vos veías que Cerro no tenía un buen tranco de juego, no estaba muy dinámico, no estaba muy intenso, y que se podía complicar el partido, pero se abre totalmente y se le acomoda el partido. Y el segundo con gol, la expulsión. el segundo gol, antes que se cierre el primer tiempo, remató. Yo creo que Yo eso ahí. fue el clavo. verdad que fue fulminante. Sí, sí. Yo creo que y en la jugada de la roja, acá siempre cuando acá debatimos con el tema de la inteligencia del jugador, porque fíjate que hay un delay de Cecilio, pero él como que después se percata, cuando Cecilio se percata que Barrios ya lo va a soltar dentro del área, él hace el tema de retrotraer la jugada y se cae. Por eso la gente de Sol protestó, pero tuvo dentro de todo la lucidez para decir, ¿sabes qué? Acá yo hasta puedo intercambiar un gol por la expulsión, además de mi marcador, si era lateral derecho. Por eso creo que fue determinante lo de Cecilio, y después su gol de cabeza, y ni hablar del penal. Yo vi diferente, Fabio. O sea que yo desde el principio no imaginé cómo podía ser 11 contra 11, Sol de América para aguantar. Me parece un equipo muy débil realmente de lo individual.
Truadio trató de parar un 4, 2 volantes livianos, por ahí alguna corrida de Ortiz. Este jugador Lisandro Cabrera se embarulla, Roa queda aislado. O sea, me parece que es cierto que Cerro, incluso lo decíamos en la transmisión, otra vez igual que en el clásico, nos generaba situaciones de acuerdo al dominio que tenía. Claro, y en el clásico pasó lo mismo, pero yo creo que no había forma de pensar que lo podía aguantar, que lo podía sorprender de contragolpe y otras cosas, mucha diferencia entre uno y otro equipo, y con los cambios eso iba a pesar más si necesitaba meter cambios para ganar el partido Manolo, ¿verdad? El 2-0 ya fue el acabose, total. En el segundo tiempo tuvimos 25 minutos que tuvieron de más, donde el Sol quería que termine, el Cerro quería que termine, la gente se quedó cuando ya estaba los cortes de luz y todo, ya en la zona de Sajonia se quedó para aplaudir a los jugadores porque merecían un aplauso por haber reaccionado a un empate con sabor amargo como el del clásico y una derrota con Fluminense. Pues algo que para el hincha, a falta de 3-4 fechas, está peleando el campeonato y los octavos de final de Copa, porque no lo hizo nadie. El único que trató de llegar fue Garnero, que yo recordé, el único que tuvo Copa y campeonato, y en los dos iba a ir bien, después perdió en la última fecha con Libertad. No hay ni un equipo que haya salido campeón de la apertura que haya hecho una buena Copa Libertadores en ese lapso. El Libertad de Garnero, el Libertad de Garnero y el Olimpia de Garnero. Que clasificó de la apertura, claro, ganó uno de los tetra y había clasificado y que perdió en octavos contra Liga Deportiva. Pero son grandes momentos, grandes momentos. Pero con la Escolari que se toparon tantas veces, ahí fue que pasó Libertad. Fue Libertadores. No, a lo que decía Federico, el tema de salir campeón de la apertura y clasificar a octavos. Clasificar, porque está la famosa distracción copera que todos poníamos en la balanza, ¿verdad? Esto favorecía a Olimpia, favorecía a Guaraní, por lo de Cerro Libertad. Y Cerro está muy cerca de las dos costas, eso es impresionante. Y yo creo que desde ese lado también fue vital, porque el partido anterior en el Defensor del Chaco había sido contra General Caballero. Fue casi un calco. Decir que no hubo un expulsado, pero aquella vez también. Está fácil, era 2-0. La diferencia es que esta vez el tercer gol llegó muy tarde, ayer. Pero yo me acuerdo de cuando Ferfer justamente había hecho el 3-0 tipo a los 5 o los 10 del segundo tiempo. Ahí Manolo lo saca Alan Benítez, lo saca otros titulares. Ese fue el partido que Cabaña jugó. Cabaña volvió a jugar después de ese encuentro. Entonces terminó siendo ideal, porque eso que vos apuntabas, Fabio, también tiene que ver a un equipo que hacía 2 días y medio había jugado. Y fíjate que medio equipo cambió. De los que jugaron en el Maracaná, 3 cambios en relación al clásico, pero era, si se pueden, tratemos de no forzar la maquinaria porque vamos a jugar cada 3 días, y entonces desde ese lado, que haya llegado ese segundo gol en la última jugada del primer tiempo, fue fundamental. Tiene que ser segundo antes de los 70 minutos, claro, donde dice que ahí comienza a cansarse el equipo, hasta Brock fue mitad y mitad, primero por lo físico y segundo por la amarilla, ¿verdad? Fue cambiado para proteger todo le salió 10 puntos a 0, porque el miércoles, por ejemplo, cuando termine el partido contra Guaraní, no puede decir este equipo terminó exhausto, ¿verdad? Porque salió bien el hecho de que ayer no haya un desgaste físico. Lo que pasa importante. Es que ese partido contra General Caballero era el último antes de esa seguidilla, porque fue ese un domingo en el Defensores y el viernes ya era Tuyucuá. Ahí ya el hincha de Cerro ya va a recordar los partidos. Viernes en Tuyucuá, Lima, Alianza, Clásico, después Fluminense, para entender cómo venía un poco la mano desde ese lado. Es más, ese segundo tiempo contra General Caballero, hablamos más del festejo emotivo de Riveros, para contrastar. Del líder. Claro, y desde ese lado, destacar, porque fue un partido tranquilo, pero tuvo una intervención muy importante, calidad antes que cantidad, de lo de Jan, porque el tiro de Aragón realmente tenía pinta de que iba a entrar, porque esa es la famosa, entraba. Y no te digo que corría peligro el partido, pero el desgaste iba a ser diferente. Ya no estaba Alan, ya no estaba Pachi, Churín, estaban otros jugadores. Y una ventaja mínima, pero salvó allí Jan, después fíjate cómo estaba Sol. El gol del Queso es una coproducción de los dos volantes centrales, de Fabricio Peralta y Jorge Morel, para demostrar la diferencia muy grande entre los dos equipos, y un Cerro que no necesitó
vaciarse, como dicen los españoles del Ciclón. Vamos a la tabla, posiciones, ya el miércoles tenemos fútbol. Mañana ya arranca con Libertad, mañana ya arranca, claro, mañana arranca. Mira que si mañana Libertad. La 19ª del campeonato. Sí. Ruan dos Santos abandonó la terapia intensiva, Qué bien. y ahora va a una sala común recuperándose. Ramón Sosa y un golazo, ya hablan de su inminente transferencia, ya están hablando de que ahora en junio se va, y que el dueño del Chelsea lo quiere prestar al Estrasburgo de Francia, porque también es su club, el famoso el Racing de Estrasburgo, ¿no? Sí, el Racing, donde fue Chile en algún momento. Porque había dos Racing, uno Racing de París, que ya quedó fuera del tiempo, y Estrasburgo que está ahí en la frontera con Alemania. El mismo tipo. Jugó el PGR Villoso ahí también. Mandó al final Chile a ver porque no cobró todo eso. No. Pero ahora fue diferente, otro. Claro. Incluso ayer Bruno decían que era su último partido en Córdoba. Con el público local. Por eso, vamos con las noticias destacadas antes de llegar. ¿Ya probaste la jugosa y sabrosa hamburguesa de Pollos Don Juan? 100% hecha de pechuga de pollo. No esperes más y proba nuestra hamburguesa hoy mismo. Te va a encantar. Visita nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel, su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora mismo en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Para repasar la tabla de posiciones de la apertura, faltando 4 fechas para el final, Cerro Porteño tiene 36, al igual que Libertad. Por resultado entre ambos, Cerro es el líder en estos momentos. Olimpia 32, Luqueño 29, 2 de Mayo 27, Guaraní se frenó con 25 puntos entre los principales lugares. Atención, lo que tenemos a partir de mañana martes, el 2 de mayo va a jugar de local ante Ameliano en el primer partido de la fecha 19, 17:30 horas en el Río Parapití. Mañana a las 20 horas Libertad recibe en la Huerta a Nacional. El miércoles tenemos 3 partidos, 14:30 horas para Sol de América Tacuarú en Villa Elisa, Luqueño Olimpia, 17:30 horas en el Defensores del Chaco, Cerro Porteño Guaraní, 20 horas, todo esto el miércoles en la Nueva Olla. Y para el jueves, único partido trinidense recibiendo a General Caballero a las 19:30. En la tabla de promedio, Sol de América es el último con 0,944, General Caballero con 1,084, son los principales equipos comprometidos. Tacuarí respira un poquito más arriba. En lo que tiene que ver con la intermedia, los resultados registrados este fin de semana: Colegiales volvió a perder, esta vez ante el puntero Recoleta 4-2. Encarnación le ganó al 12 de junio Villalles 2-0. Fernando de la Mora perdió de local ante Guaireña 2-1. Mientras que Tempeterí le ganó de visitante al 3 de febrero 2-0. Ayer San Lorenzo le ganó por la mínima a Carapeguá 1-0. Martín Ledesma le ganó también a Pastoreo 1-0. Hoy se van a enfrentar Resistencia Rubio Ñu 17 horas e Independiente de Campo Grande ante Santaní 19:30 horas. Recoleta es el líder, 19 puntos. Encarnación 16, San Lorenzo 14, Carapeguá 13, Tempeterí 12, Fernando de la Mora 11 en las principales posiciones de la división intermedia cumplida la fecha 7.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para vos, tu familia y mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hace tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 guaraníes más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Descubre la sonrisa perfecta en Pen Odontología con 10 sucursales. Estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental, tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. Pen Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Sí, adelante, señor. Estoy viendo, Fabio. Sí. Roger Milla, en Barsky. Su apellido era Miller. Se lo cambió para que sonara más africano. A los 38 años fue el último pasajero en la lista de Camerún y marcó 4 goles en Italia 90. En Estados Unidos 94 se convirtió en el más veterano, 42 años en anotar en la fase final del Mundial. Hoy está de cumpleaños, 72 años el señor Roger Milla. Qué grande, sí. ¿Te acordás? Le robó la pelota a Higuita. Sí. Y marcó un gol. ¿Cómo le corrió detrás de Higuita? Sí. Épica esa imagen. Y después el baile. Después el bailecito. Con su melenita y Higuita será, no había caso. Él después hizo gol a Inglaterra también. Sí. El famoso 3-2 online que jugó un partidazo cuarto de final. Y en el 94 no hubo muy mal Camerún, pero le marcó un gol a, y pasó la historia. Rusia. Pasó la historia. A Unión Soviética. El día de Salenko. El día de Salenko. Salenko 5 goles. Sí. Los dos hicieron los goles para la posteridad. Para que gane la posteridad. Salenko. Oleg Salenko. Tengo una también para tu informe internacional, Fabio. Sí, porque habló la joven que denunció a los exjugadores de Vélez. Y tenemos lo que dijo, las palabras. A ver, ahí lo escuchamos hoy. ¿Quiénes son José Florentín, Brian Cufré, Abel Osorio y Sebastián Sosa? Son los 4 ex jugadores de Vélez que han abusado sexualmente de mí. Y Sebastián y Sosa, quien no me abusa sexualmente, pero estaba esa noche en la habitación, quien no me protegió, no me cuidó. Yo considero que básicamente de cierta forma es el que me entrega, porque él es el que me invita. Esa noche había jugado Atlético contra Vélez. Estaba yo en la parte de zona mixta. Los jugadores salían por el lobby y ahí me ven los jugadores y empiezan, a sonreírme, a hacerme caritas. Y ahí me ve Sebastián Sosa. Agarra su celular y lo empieza como a señalar. Y ahí agarro yo mi celular y tenía un mensaje de Sebastián Sosa que decía: sí, te encontré.
Ellos acababan de terminar el partido. Sí, ya se estaban subiendo al micro que los trasladaba de nuevo al Hilton, donde tenían la cena. Él me pone algo como que capaz que tenían la noche libre, y ahí me dice, che, bueno, ¿te venís al hotel? Y yo le pongo que sí, que me iba al hotel, y él me pone, ¿tenés amigas? Y yo le digo de que no, de que estábamos todas en pareja. Yo en ese momento no tenía pareja, pero se lo digo, estamos todas en pareja, como para ponerle un freno por si, viste que por ahí el varón vos le decís no, pero si le decís tengo pareja... Para cuidarte un poco. Claro, para protegerme. ¿Confiaste en Sosa? Me generó confianza Sebastián Sosa. Estamos hablando de un arquero de la selección uruguaya, una gran trayectoria. No es un pibe de reserva que no lo conoce nadie. La verdad, lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la justicia de acá de Tucumán. Trabajo en el periodismo deportivo, trabajo en el fútbol. Estoy acostumbradísima que sean 20 periodistas varones. Yo, la única mujer, he viajado a cubrir partidos con 4 varones y nunca he sentido miedo ni nunca se han desubicado. Estoy acostumbrada a convivir con los varones y a trabajar con varones por la profesión que elegí. Bueno, eso es parte de lo que dijo, pero después declaró y siguió hablando de todo lo que había pasado esa Dijo noche. que después de que la supuestamente violaron, fueron a jugar al casino. Exactamente, y son imágenes que del circuito cerrado del hotel que se divulgaron después. A Florentina Cufré se le vio y dijo también que del jarro donde supuestamente había Fernet, que tenía una sustancia para drogar, tomó ella y tomó Sosa, y que los otros simulaban que tomaban, pero tomaban cerveza. Y Sosa después se deja caer en la cama y ella pierde el conocimiento, ¿verdad? En el otro jarro que había esa misma noche ahí en el hotel. Qué locura. ¿Vos tenías algo más, Fer? Sí, estaba leyendo los 3 mayores de Argentina. El Dibu Martínez, Otamendi y Julián Álvarez. Van a ser los 3 mayores de... ¿No está Messi? No está Messi. Ah, mira. No está Messi, que va a cumplir con el tema de la Copa América, ¿verdad? Que dijo... Messi ya ganó un Juego Olímpico, ¿verdad? Sí, en el 2008. Ya cumplió. Di María también ha dicho, no, le dejo a los muchachos más jóvenes. Y en el 2004 también. Claro. No, 2004 no estaba Messi todavía. No, en el 2004 ganó Argentina también. Sí. No, él con Messi. Claro, porque a veces los jugadores de ese nivel, si no ganó todavía, es como que le falta completar el cuadro y hacen todo lo posible para jugar. Así mismo, en el Maracaná terminó ganando. Y acá entonces el arquero Martínez, Otamendi, que ya se retira seguro también, y Julián Álvarez, que es el que está, el más joven. Que es un amuleto de título, ¿verdad? Sí. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, deliciosamente natural. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Llegó Vale Otra de Pilsen, Casa Promos. Llegó su momento porque todos tenemos un amigo que siempre está pendiente de todas esas oportunidades que hay por ahí, pidiendo likes o etiquetándolos en cientos de posteos. Así que ya sabes, cazador, lee la tapita antes de tirarla porque puede valer otra Pilsen. Si encontrás alguna, descubrí dónde canjearlas en pilsen.com.py. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado: naranja, guayaba, pomelo, muruyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora tus visitas a
CNEU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo y ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Por obras del Ministerio de Obras Públicas, hay dificultades en estos momentos en el tráfico en la avenida, o en este caso en la ruta Mariscal Estigarribia, entre Avelino Martínez y Julia Miranda Cueto, acceso a la ciudad universitaria, en pleno centro de San Lorenzo. Repito entonces, como para llegar a la ciudad de San Lorenzo, entre la ruta Mariscal Estigarribia, Avelino Martínez y Julia Miranda Cueto de Estigarribia, dificultades con el tráfico por obras del Ministerio de Obras Públicas. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy. Si hay platos, hay asado. Ante un avistamiento de platos podemos hacer varias cosas. Puma Energy te recomienda hacer un asado. Sí, un asado. Llegó la promo Invasión de Platos de Puma Energy. Llévate un kit de asado con tus cargas a partir de 150.000 guaraníes de nafta o ion diésel más 10.000 guaraníes en estaciones Puma Energy adheridas. Seguí a Puma Energy en las redes y entérate más. Si hay platos, hay asado. Puma Energy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes
planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. En Cambios Urendahue ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Urendahue. Cumplimos con todos, Ever. Con todos, Bruno. Regis Márquez ya le comunicaron a Tacuarí que no podrá jugar en cancha de River en lo que resta del campeonato. Habló sobre lo declarado por Ariel Galeano, técnico de Libertad. Le confirmaron que ya no pueden usar la cancha de River. Sí, sí, así es por algunas fechas, ¿no? Yo creo que no hay una conversación con la gente de Libertad entre él y los dirigentes tampoco, ¿no? Porque nosotros siempre estuvimos abiertos a cambiar el escenario para jugar contra Libertad, pero tampoco tenemos que pagar alquiler de estadio y cosas así para dar o gusto a Libertad, ¿no? Entonces esperamos a la gente de Libertad nos llamar para mirar si querían cambiar y nunca nos llamaron, ¿no? Tenemos que acordar que Tacuarí empató también con ellos en cancha de ellos, ¿no? O sea, venimos de una victoria y un empate en cancha de ellos también. Entonces, yo creo que tenía que pensar mejor sus palabras y en la Libertadores le va mal y son canchas lindas que juegan. O sea, yo creo que el problema está más adentro que en la cancha de Tacuarí. Nosotros gastamos mucho por esta cancha y legalmente no está o que nos vendieron. Esta es la realidad, ¿me entienden? Gastamos muchísima plata, ¿no? Y yo veo ustedes hablando de construir estadio, todo. Y claro que Tacuarí, el sueño de Tacuarí es construir un estadio. Es imposible invertir en un club de Paraguay una plata importante jugando todos los años descenso. Mientras tenga 12 clubes y sea 3 años de promedio, es imposible un equipo chico hacer una inversión grande. Porque vamos suponer que yo empiece a construir un estadio de 3, 4 millones de dólares. Si yo tengo 3, 4 años en primera, yo puedo hacer eso. Ahora, todo el año, Tacuarí está jugando descenso, porque nos descendemos, quedamos en último. Imagínate que hoy estamos en octavo en la tabla, estamos muy bien hoy, pero seguimos ahí peleando abajo, o sea, no es justo, ¿me entiendes? Y yo estoy seguro que este tema de 3 años va a terminar cuando un equipo grande entre para descender. Ahí sí vão terminar este promedio. Libertad es un club malo para Paraguay, o sea, Libertad es el peor ejemplo que hay para Paraguay. Porque es un club que tiene un estadio lindo, canchas lindas para entrenar, unas buenas inferiores, paga al día, pero infelizmente este no es el fútbol paraguayo, ¿no? Hay que aprender que el fútbol paraguayo no es así, va a jugar en canchas feas. Y la otra cosa también que no tiene sentido ninguno, putear porque vamos a llevar el partido de Cerro a Ciudad del Este. Y que ele me ponga 15.000 liberteinos en la cancha y yo levo a Ciudad del Este también. Ahora, Cerro Porteño tampoco está feliz de jugar en Ciudad del Este con tantos viajes, ¿me entiendes? O sea, no es como ele dice que Cerro está feliz, que
que va a jugar en una linda cancha, ¿no? Cerro Porteño viene de muchos viajes y no quiere ir a Ciudad del Este tampoco. Invertimos mucho dentro de esta cancha, pero el problema también son algunos dirigentes, ¿no? Que te prometen cosas y no cumplen, ¿no? O sea, no podemos gastar 40, 50 mil dólares en una cancha, en todo, y que se juegue 30 partidos de inferiores, y se alquile para Ameliano, que en contrato está que no se puede alquilar, ¿me entiendes? O sea, hay que ver esas cosas también, ¿no? Pagamos para usar esta cancha, ¿me entiendes? Año pasado hicimos eso con o Sol de América y nadie dijo nada, ¿me entiendes? Porque Sol de América cuidaba su cancha, ¿no? Entonces así, hay dirigentes y dirigentes, esta es la realidad. Te digo algo que nadie sabe. Terminó el partido, el vestuario de Tacuarí no tenía agua caliente. ¿Y la culpa es nuestra? ¿Vos crees que yo quiero dejar mis jugadores sin agua caliente? No puedo cambiar el escenario para ayudar a Libertad y pagar un alquiler a más. Mucha generosidad, ya, ¿no? Yo voy a contratar una trola para que otro venga a correr. No. Cardinal AM 730 presentó El Cardinal de